Este fanfic y personajes no me pertenecen. Derechos del fanfic a Eternally Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 16. Peter Pettigrew sin duda tenía sus defectos. Desafortunadamente, la falta de astucia no era uno de ellos. Durante meses, Lily lo persiguió con una determinación inquebrantable, solo para ser hábilmente eludida en cada ocasión. Él se mantenía oculto, dejando rastros de su olor en lugares estratégicos para despistarla. Y en las raras ocasiones en que la necesidad exigía su presencia, era extremadamente cauteloso, manteniéndose tan cerca de Ron que era imposible lanzar un ataque efectivo sin herir al chico o ser expulsado de la torre de Gryffindor. Mientras tanto, había llegado a la conclusión de que su identidad debía permanecer en secreto por el momento. Con tan poco conocimiento de sus propias limitaciones, ¿cómo podía estar segura de no tener alguna vulnerabilidad que pudiera ser aprovechada por Lord Voldemort o sus seguidores? El hechizo se había lanzado por una razón, obviamente, y era imposible creer que hubiera sido altruista. No, parecía mejor pecar de precavida, observar y esperar mientras hacía todo lo posible por ayudar a Harry sin que nadie se percatara de su presencia. Después de todo, tenía una ventaja sobre todos los demás: la capacidad de espiar a quien quisiera en cualquier momento. ¿Y si eso le permitía acceder a información que pudiera salvar la vida de su hijo en el futuro? Sirius se oponía rotundamente, insistiendo en que Harry tenía derecho a saber que su madre estaba viva y que, de ser necesario, podía jurar guardar el secreto. Esa era la parte más difícil de aceptar, pues ella anhelaba desesperadamente tener al menos algún tipo de relación con su hijo. Pero, ¿cómo podía correr ese riesgo sin saber si era seguro revelarse? Dumbledore y Voldemort eran dos de los Legilimens más poderosos que se recordaban, y el primero ya predecía que una segunda guerra era inminente. No se trataba de pedirle a Harry que guardara su secreto. Tal vez no tendría opción. Tienes que prometerlo, Sirius. Ni una palabra a nadie. ¿No crees que se merece saber la verdad, Lils? ¿Que no está solo? Sabe que no está solo. Harry tiene amigos, gente que lo quiere y que lo cuidará. A mí tampoco me gusta, pero así tiene que ser, al menos por ahora. Tiene que haber una solución mejor. Dumbledore podría, ¿no? Insistió una vez más. Tengo una idea mejor. ¿Qué es eso? Para que sobrevivas y limpies tu nombre. Si logras eso, tal vez podamos encontrar la respuesta nosotros mismos. Sirius la miró con recelo. ¿Sabes por qué escapé de Azkaban? Cueste lo que cueste, no me rendiré hasta conseguirlo. Pero cuando todos sepan la verdad, de cualquier forma, no importa. Solo quiero que muera. Después de eso, ella se dio por vencida, silenciada por la furia que emanaba de él en oleadas ardientes cada vez que hablaban de Peter. Claro que ella sentía lo mismo. Nunca podía evitar arañarlo y escupirle cuando estaba cerca de la rata, incluso cuando no podía hacer nada para atacarlo. Pero también era la más racional en esta situación, así que era importante dejar de lado sus propias emociones para mantener a raya las de él. Aunque estaba muy agradecida de reencontrarse con su viejo amigo, Sirius pronto se convirtió en una fuente constante de estrés en su vida. Sus años en Azkaban no le habían ayudado en absoluto a controlar sus impulsos. Después de aquella noche en que tuvo la imprudencia de seguirla hasta la torre de Gryffindor, dejando un rastro de caos y destrucción a su paso, se vio obligada a intervenir en numerosas ocasiones para impedir que hiciera alguna locura. Por desgracia, no siempre lo conseguía. No había estado con él cuando decidió ir a ver uno de los partidos de Quidditch de Harry, ni cuando intentó contactar con Remus, tras descubrir que la mayoría de los alumnos estaban en Hogsmeade ese día. Afortunadamente, esos incidentes no tuvieron más consecuencias que los duros regaños que Sirius tuvo que soportar, pero los sustos la mantenían constantemente en vilo. Por primera vez en su extraña segunda existencia, ya no sentía que estuviera viviendo una vida de relativo ocio. Nunca le alcanzaban las horas del día, ni era posible estar en tantos lugares como necesitaba estar a la vez. Intentos inútiles de capturar a Peter, horas dedicadas a cuidar de Harry, transfiriéndose a diferentes criaturas para espiar a Dumbledore, vigilando a Sirius con la esperanza de impedir que hiciera alguna tontería. Era una lástima que no pudiera usar el giratiempo de Hermione en su estado actual. Aún así, hubo bastantes momentos memorables durante el resto del año. El favorito de Lily había sido la Navidad. Disfrazada de Crookshanks, había podido llevar un pedido a la oficina de lechuzas de Hogsmeade en nombre de Sirius. Él había pagado la saeta de fuego, por supuesto, pero aún así, era lo más cerca que había estado de poder regalarle algo a Harry en más de una década. Y una vez que pudo usarla, con cierto retraso gracias a la bienintencionada Hermione, quedó claro que era el mejor regalo que jamás había recibido.
Pero también hubo momentos difíciles. Había empezado a quedarse con Hermione con más frecuencia debido a la desafortunada tensión entre ella y Ron, deseando poder hacer más para consolar a la pobre chica, que lloraba hasta quedarse dormida noche tras noche. A Lily le caía bien Hermione. Verla angustiada ya era bastante duro sin saber que era su propia persecución implacable de Scabbers la que causaba la mayoría de los problemas. Cómo deseaba poder sentarse con Harry y sus amigos y explicarles que había una muy buena razón para sus acciones, tal vez incluso pedirles ayuda en lugar de soportar pacientemente su continua resistencia. Pero claro, eso era imposible, solo podía consolarse con la esperanza de que, tarde o temprano, Peter sería desenmascarado y por fin sabrían la verdad. Por desgracia, la esperanza se convirtió en desesperación cuando la maldita rata desapareció, fingiendo su muerte una vez más con un poco de sangre y unos cuantos pelos de gato estratégicamente colocados. Sirius era como un loco, pasando una cantidad alarmante de tiempo en forma humana simplemente por el placer de maldecir en voz alta, frustrado. Día tras día, caminaba inquieto por los confines del bosque prohibido, transformándose de nuevo en el perro negro y peludo solo al oír un ruido desconocido o un descenso repentino de la temperatura que sugería que los dementores se acercaban demasiado. Lily permanecía a su lado constantemente, temerosa de que pudiera hacer alguna imprudencia, pero cada vez más decidida a que tuviera la oportunidad de demostrar su inocencia. Y entonces se presentó una oportunidad, como de la nada, un aroma sutil que traía la brisa en una cálida noche de junio. No había tiempo para cuestionar sus acciones, ni posibilidad de idear una estrategia adecuada o evaluar el riesgo que corrían. No, ya habían superado eso, más allá de la razón, en su desesperación por acabar de una vez por todas con la amenaza que representaba Peter Pettigrew. Sirius salió disparado del bosque como una bala de un arma Muggle, con Lily pisándole los talones, en plena persecución del pequeño roedor que huía a toda velocidad entre la hierba alta y espesa. Ron, Harry y Hermione aparecieron de repente poco después. El primero gritaba frenéticamente tras su mascota, mientras los otros dos lo seguían de cerca. Todo fue confuso hasta que Ron gritó triunfante, metiendo al retorcido Scabbers en su bolsillo. Frustrada, Lily soltó un fuerte siseo, pero antes de que pudiera siquiera pensar en qué hacer a continuación, Sirius apartó a Harry de un golpe y le mordió el brazo a Ron. ¿A dónde lo llevas?, exclamó, notando con gran alarma que Sirius arrastraba al niño directamente hacia el sauce boxeador. Está bien, Lils, pensó él, mientras las palabras resonaban con expectación en lo más profundo de su mente. Hay un nudo en la base del árbol. Presiona sobre él. Se movió rápidamente entre las ramas agitadas, impulsada por los gritos de terror de los niños que la seguían. Durante unos segundos de pánico, no vio nada, y entonces allí estaba, se abalanzó sobre el gran nudo, extendiendo ambas patas delanteras y empujando con todas sus fuerzas. Sin embargo, no tuvo tiempo de reaccionar ante la falta de movimiento, solo de deslizarse por el hueco entre las raíces por donde Sirius había desaparecido hacía apenas unos instantes. Corrió por el túnel con Harry y Hermione a pocos pasos detrás, sintiendo que se prolongaría eternamente hasta que, finalmente, emergió en lo que reconoció como la casa de los gritos. «Sirio. Aquí arriba». Al final, poco pudo hacer ella mientras se desarrollaba la escena. El miedo de los niños era perfectamente comprensible, y no solo porque les habían hecho creer que el hombre que supuestamente los mantenía cautivos era un asesino. Sirius tenía un aspecto aterrador en cualquier caso. Desaliñado y demacrado, con una mirada febril mientras los desarmaba a todos. «Si queréis matar a Harry, tendréis que matarnos a nosotros también», gritó Ron, encontrando la fuerza para ponerse de pie a pesar de lo que claramente era una pierna rota. «Sirius, cálmate. Míralos. Están muertos de miedo. Tranquilízate y diles la verdad antes de que la situación empeore». Mientras ella expresaba ese pensamiento, Sirius pareció recuperar cierto control sobre sí mismo. «Acuéstate», le dijo a Ron con voz suave y sorprendentemente amable. «Te vas a lastimar aún más la pierna». Pero de poco sirvió. Afortunadamente, Hermione pareció pecar de precavida, pero los chicos estaban furiosos y desafiantes, la única forma que tenían los chicos de su edad de lidiar con el miedo. Menos mal que Sirius no era el asesino que creían. De lo contrario, las provocaciones imprudentes de Harry habrían acabado con él. Era la primera vez que Lily admitía que su hijo podría tener problemas con su temperamento, algo que podría resultar peligroso en el futuro, quizás incluso fatal. Un pensamiento angustioso, sin duda, pero no tenía tiempo para detenerse en él, ya que Harry se abalanzó sobre Sirius y comenzó a golpearlo con una ráfaga de pequeños puños.
Sin ver otra opción, se lanzó a la refriega, desesperada por evitar que Abby le causara daños permanentes. Clavó sus garras en la tierna carne de su brazo para impedirle alcanzar su varita, luchó por recuperarla ella misma, pero al final, todo fue en vano. Apenas unos segundos después, estaba de pie con la varita aferrada con fuerza en la mano, sus ojos verdes brillando de furia. Sirius intentaba explicarse, suplicando que lo escucharan, pero había demasiado miedo, demasiado dolor, demasiada amargura en la expresión de Harry como para esperar que lo escuchara. Así que Lily hizo lo único que tenía sentido en ese momento. Se dejó caer sobre el pecho de su viejo amigo y miró a Harry con una mirada silenciosa y suplicante, confiando en que la bondad de su corazón le impediría matarlos a ambos. Claro que, si los atacaba, ella también tenía las mismas probabilidades de escapar por los pelos como en el pasado, pero él no podía saberlo. Y Crookshanks, el gato, un animal inocente, moriría de todos modos. Durante unos segundos que parecieron años, nadie se movió ni pareció respirar mientras Harry permanecía allí, con la varita apretada con fuerza en un puño. De repente, se oyó un ruido, un arrastrar de pasos en el piso de abajo. Hermione lanzó una serie de gritos desesperados y, en un instante, Remus irrumpió en la habitación, observando la escena en un abrir y cerrar de ojos antes de desarmarlos a todos. ¿Era esto mejor, o peor? Mejor, pensó Lily, con la ventaja de comprender las palabras crípticas y el momento de revelación que siguió inmediatamente. En medio de todo el caos, le conmovió profundamente ver a Remus ayudar a Sirius a levantarse y luego rodear su cuerpo demacrado con un abrazo lleno de cariño. Por supuesto, los demás no estaban de acuerdo. Hermione lanzaba acusaciones a gritos, y tanto ella como los demás reaccionaban con furia renovada, convencidos de que la profesora en la que habían llegado a confiar los había estado traicionando todo el tiempo. ¿Qué otra cosa podían pensar? Date prisa. Le espetó a Sirius con una repentina oleada de impaciencia. Dile la verdad. Pero entonces ella lo miró, inmediatamente abrumada por una profunda vergüenza al verlo desplomarse sobre la cama con dosel, pareciendo de repente pequeño y frágil mientras escondía el rostro en una mano temblorosa. En medio de toda su justa furia, su determinación de que se hiciera justicia, a veces era fácil olvidar todo lo que había sufrido y el daño que eso le había causado. Para empezar, seguía de luto, lamentando la pérdida de James con una intensidad que ella no había sentido en años, si es que alguna vez la había sentido. ¿Era la culpa lo que le dificultaba tanto aceptar la muerte de su mejor amigo? ¿O era que, en realidad, había estado más unido a James que a nadie en el mundo, apenas capaz de funcionar sin él? Tal vez era un poco de ambas cosas, pero al final, apenas importaba. Desenmascarar a Peter era lo único, que podría darle la oportunidad de vivir de nuevo. Sin ello, estaba prácticamente muerto, algo que debió de darse cuenta mucho antes que ella. Está bien, pensó ella con mucha más dulzura mientras se incorporaba a su lado, acomodándose en su regazo con la esperanza de brindarle un poco de tranquilidad. Remus está aquí ahora, estoy segura de que él puede encargarse de todo. No estoy indefensa. Las palabras que le vinieron a la mente eran hoscas, incluso un poco ofendidas, un extraño recordatorio del Sirius que había conocido 2 décadas atrás. Reconfortada por la familiaridad, escuchó mientras Remus explicaba lo del mapa del merodeador, otro secreto que obviamente le habían ocultado durante sus años escolares. Parecía que tanto Peter como Sirius habían aparecido en el pergamino, alertando a Remus de su presencia. ¿Pero qué pasaba con ella? No. Aunque Remus no la hubiera visto, Harry seguramente se habría dado cuenta si su supuesta madre muerta hubiera aparecido de repente en la torre de Gryffindor o trotando por los terrenos. Cualquiera que fuera la razón, parecía que seguía siendo tan invisible como siempre. Y entonces, por fin, Remus fue al grano, persuadiendo a Ron para que sacara a Scabbers de su bolsillo mientras Harry y Hermione observaban desconcertados. ¿Qué tiene que ver mi rata con todo esto? Parecía que todo el aire se había esfumado de la húmeda y pequeña habitación cuando Remus dijo: «Es un mago». «Un animago», intervino Sirius, llamado Peter Pettigrew. Severus no tenía prisa por quitarse la capa de invisibilidad. Tras comprobar rápidamente que los niños, esos niños tontos e idiotas, no corrían peligro inmediato, se cruzó de brazos y se apoyó contra la pared para escuchar. Por alguna razón, el hombre lobo se había propuesto contar toda su vida, un relato lamentable y autocompasivo que casi hizo dormir a Severus hasta que un punto crucial le cortó la respiración. En cambio, hicieron algo por mí que haría que mis transformaciones no solo fueran soportables, sino los mejores momentos de mi vida, dijo Lupin, dedicándole a Potter una sonrisa sentimental.
Se convirtieron en animagos. ¿Qué demonios? Severus escuchó en silencio, atónito, mientras Lupin continuaba explicando cómo habían aprendido y con qué fin. ¿Los demás se habían tomado tantas molestias solo para hacerle compañía al hombre lobo? Bueno, esa parte no era tan sorprendente. Dios no quiera que alguno de los merodeadores tuviera que enfrentarse a algo solo. Eso seguía siendo muy peligroso. Exclamó la señorita Granger. Correr en la oscuridad con un hombre lobo. ¿Y si hubieras despistado a los demás y hubieras mordido a alguien? Severus apenas logró reprimir un bufido burlón. Bastante sensato, aunque lo que la chica claramente no comprendía era que Lupin y sus preciados amigos siempre habían sido demasiado egocéntricos como para preocuparse por las consecuencias de sus actos. Ni siquiera hacía falta hablar de ello en pasado. Al fin y al cabo, el hombre lobo había olvidado su poción esa misma noche, poniendo en peligro docenas de vidas simplemente por la prisa que tenía por escaparse del castillo y visitar a su amigo, un maníaco homicida. Diablos, por lo que Severus sabía, los niños habían sido atraídos allí por el propio Lupin, siguiendo ciegamente las instrucciones de alguien a quien consideraban un maestro de confianza. Es un pensamiento que aún me persigue, dijo Lupin, contradiciendo las reflexiones resentidas de Severus con su mejor tono de pobrecito. Y hubo situaciones de riesgo, muchas de ellas. ¿En serio? Frunciendo el ceño, Severus resistió la tentación de sacar su varita y lanzar un hechizo, metiendo los puños apretados en los bolsillos. Pronto, el hombre lobo comenzó un discurso sentimental sobre la traición a la confianza de Dumbledore, cómo había llevado a sus amigos a infringir la ley convirtiéndose en animagos y, por supuesto, cómo no había revelado esta información crucial cuando se trataba de un asesino convicto suelto que tenía toda la intención de atacar a un estudiante inocente. ¿Por qué? Porque fui demasiado cobarde. Un momento de honestidad, qué refrescante. Así que, en cierto modo, Snape ha tenido razón sobre mí todo este tiempo. Claro que no. Aunque nadie había escuchado. ¿Snape? Exigió Black con voz llena de malicia. ¿Qué tiene que ver Snape con esto? No fue fácil escuchar una versión tan retorcida del pasado. Como era de esperar, Black no mostró ni rastro de remordimiento por casi haber provocado la muerte de Severus y, por supuesto, no mencionó los años de tormento que había sufrido a manos de los merodeadores. Le echaron toda la culpa a él, unos mentirosos descarados, presentándose como chicos inocentes que buscaban divertirse un poco en lugar de matones implacables. Sí, también hubo bastante rencor en las acciones de Severus, pero no fueron sin provocación. Y, al final, la principal razón de sus constantes intentos por conseguir la expulsión de los merodeadores era que simplemente quería terminar sus estudios con relativa tranquilidad. Pero tu padre, que había oído lo que Sirius había hecho, fue tras Snape y lo detuvo, poniendo en grave riesgo su vida. Menuda mierda. Qué típico, pintando a James Potter como el puto héroe cuando ambos sabían perfectamente que solo lo había hecho para salvarles el pellejo. Así que por eso Snape no te quiere, dijo el joven Potter, devorando su ridícula versión de la historia sin rastro de escepticismo. ¿Porque pensó que estabas al tanto de la broma? Demasiado furioso para mantener el silencio por más tiempo, Severus se quitó la capa y retiró su varita con un movimiento fluido, apuntándola directamente al pecho de Lupin. Así es. Bueno, no exactamente, no creía que Lupin hubiera estado al tanto de lo que Black había planeado esa noche. Pero participante de la broma, no podría haber mejores palabras. Daba igual si el hombre lobo había participado activamente en sus bromas. Al seguir siendo amigo de los merodeadores, defendiéndolos y justificándolos siempre, estaba, en efecto, condonando semejante comportamiento cruel e imprudente. Y, de nuevo, era peor viniendo de Lupin. Melodramático o no, el remordimiento en sus ojos era genuino, al igual que la constatación de que casi se había visto obligado a participar en lo que habría sido un crimen terrible. Sí, Lupin sabía distinguir entre el bien y el mal, y le importaba un bledo, igual que, obviamente, le importaba un comino que Potter y sus amigos estuvieran en peligro inminente por su propia cobardía. ¿Qué tramaban? O, para ser más exactos, ¿qué pretendía hacer Black mientras el hombre lobo lo permitía pasivamente? ¿Acaso importaba? No había forma de que se salieran con la suya. Esta vez no. Si Lily no hubiera sabido la verdad, podría haber supuesto que Sirius ya había recibido el beso del Dementor. Su cuerpo demacrado yacía desplomado en una silla junto a la ventana, con los ojos oscuros, desenfocados y apagados por la derrota. Ella ya no percibía miedo en él, ni rastro de la energía frenética e inquieta que lo había sostenido hasta el momento en que Peter escapó.
Todo aquello había dado paso a una terrible sensación de resignación, que, por supuesto, era perfectamente apropiada dadas las circunstancias. ¿Cómo se suponía que iba a sentirse de otra manera, sabiendo que estaba a solo minutos de sufrir un destino peor que la muerte? Bueno, al menos no estaría solo cuando sucediera. ¿Sirio? Alzó la cabeza, parpadeando confundido mientras escudriñaba la habitación vacía. Aquí. En la pared. Aleteando con sus alas, pequeñas y bellamente estampadas en tonos naranja, marrón y crema, esperó pacientemente a que él se fijara en ella. ¿La polilla? Dijo en voz alta, con un susurro ronco. Polilla emperador, corrigió, algo sorprendida al hacerlo. ¿Qué tenían los detalles mundanos que siempre resultaban tan reconfortantes en tiempos de crisis? Quizás era la sensación de normalidad que se encontraba en ellos, la ilusión de que este hombre pudiera seguir viviendo para recordar algo tan trivial. ¿Dónde está Crookshanks? Lo dejé justo antes de entrar al castillo. Se produjo un silencio incómodo, y entonces Sirius dijo, ¿qué pasó, Lils? Lo último que recuerdo, los dementores, hizo una pausa y se estremeció. Cuando recuperé la consciencia, estaba encerrado aquí. No vi casi nada, pensó ella, mirándolo fijamente. Fui tras Peter. Lo seguí hasta casi Oxmeade antes de perderle el rastro. Cuando regresé, los dementores se habían ido y Severus estaba conjurando camillas para todos ustedes. No sé dónde está Renus, pero Harry y los demás están en la enfermería. ¿Snape? Por fin, un destello apareció en los ojos de Sirius, pero no era el que ella hubiera querido ver. Sus palabras fueron frías, amargas, llenas de resentimiento mientras murmuraba. El viejo Snape debe estar encantado ahora mismo. ¿De verdad tienes que seguir llamándolo así? Los insultos infantiles son un poco ridículos a tu edad. Sirius resopló. No veo razón para que cambie, si sigue siendo exactamente igual. Sigue merodeando, espiando a la gente. Sirius estaba cuidando a los niños. Ese es su trabajo. Y como uno de esos niños es mío, difícilmente puedo criticarlo por ello. Como si Harry necesitara protección de esa vieja bruja espeluznante. Tiene a muchos otros que velan por él. Gente en la que puede confiar. Si hubiera estado en forma humana, Lily lo habría mirado con extrañeza. ¿En serio? ¿Como quién? Yo. Tú y Remus, Dumbledore, los Weasley, todos los demás profesores. Sé que siempre le has tenido cariño a Sniff. Severus lo interrumpió con un pensamiento irritado dirigido a él. O Snape, si es necesario. Bien, dijo, haciendo una pausa para esbozar una mueca exagerada antes de continuar. Snape. En fin, mi argumento sigue en pie. Harry no necesita a ese grasiento, es un mortífago, ¿sabes? Probablemente sabía lo de Peter desde el principio. No me sorprendería que el viejo cabrón le hubiera ayudado a escapar. Peter escapó cuando Remus se transformó. Eso difícilmente es culpa de Severus. Quizás no, pero, poniendo los ojos en blanco, Sirius buscó otra estrategia. Ya oíste lo que me dijo. Desagradable, rencoroso, Lily luchaba por mantener la calma, sin querer desperdiciar esos últimos momentos en una discusión inútil. Sí, Severus había sido, por decirlo suavemente, desagradable, pero en su defensa, tenía motivos de sobra para creer que Sirius era un maníaco homicida. Quizás se había mostrado demasiado arrogante, un poco más cruel de lo que la situación requería. Pero a la luz de todo lo que sabía ahora, en particular aquel terrible incidente con el hombre lobo, ¿podía realmente culparse de su reacción tan violenta? Además, Sirius no había visto todo lo que ella había visto a lo largo de los años, ni sabía cuánto había hecho Severus para proteger a su hijo. Ella podría habérselo mencionado, pero hacerlo solo habría resaltado su largo encarcelamiento en Azkaban, seguido del doloroso recordatorio de que era poco probable que estuviera presente para cuidar de Harry en el futuro. Así que, en lugar de eso, simplemente respondió con lo que en ese momento sabía que era una verdad absoluta. Confío en Severus. Sirius logró, de alguna manera, parecer a la vez ofendido y atónito. Lily, estás loca. Mira, sé que ustedes dos eran amigos cuando éramos niños, pero confiar en él después de lo que resultó ser. Es un mortífago, por el amor de Dios. Un mortífago con un carácter terrible, por no mencionar el rencor que obviamente ha estado guardando desde, sé lo que es, le respondió ella, imperturbable. Y mucho mejor que tú, estoy segura. Confío en él, Sirius. Sin ninguna duda. Pero ¿qué hay de cómo me amenazó? ¿Y de lo que le dijo a Remus? Quería matarnos, Lily. A los dos. Es un hijo de puta despreciable, y tampoco es que esté precisamente cuerdo.
¿De verdad le confiarías a Harry, el hijo de James, a alguien así? Sí. Esta vez, parecía completamente desconcertado. ¿Por qué? Pero no iba a contarle la verdad, ni a revelarle todas esas reuniones secretas con Dumbledore, ni las acciones aún más clandestinas que Severus había llevado a cabo en favor de Harry a lo largo de los años. No, no mencionaría las amenazas contra su hermana, ni aquellas largas noches de verano haciendo guardia frente a la casita de Privet Drive. No le contaría con qué frecuencia Severus, y solo Severus, insistía en medidas de seguridad adicionales, recalcando la necesidad de precaución, algo que Dumbledore solo respondía con una condescendencia hipócrita. Severus no querría que lo supiera, y, en cualquier caso, Sirius jamás le creería. Sobre todo, no iba a señalar las sorprendentes similitudes entre ambos hombres. ¿Mal genio? ¿Problemas para controlar la ira? ¿Rencor guardado durante mucho tiempo? Considerados por muchos como mortífagos, aunque su lealtad era completamente distinta. Sinceramente, era bastante hipócrita que Sirius culpara a Severus en esas circunstancias, pero tampoco hacía falta mencionarlo. Simplemente tendría que aceptar que no iba a hacerla cambiar de opinión. Tengo mis razones. Sirius, que la había estado mirando expectante, dejó escapar un suspiro de exasperación. Lils, ¿sabes que James no querría? No, lo interrumpió con la fuerza de su mente. Ni se te ocurra involucrar a James en esto. Sé que se odiaban, y parece que algunos todavía lo hacen. Pero les diré lo mismo que le dije a James hace tantos años. No me metan en medio. Esto no se trata de, claro que sí. Mira, lo siento, pero no tomo decisiones basándome en rencores infantiles. Nunca lo he hecho, ni lo haré. No es solo me preocupa Harry, Lils. ¿Acaso puedes culparme por eso? Es todo lo que me queda de James. Tanto las palabras como la silenciosa vulnerabilidad con la que fueron pronunciadas la conmovieron, impulsándola a separarse del muro y posarse sobre su hombro. Claro que no te culpo. Pero soy su madre, Sirius. Estaba dispuesta a morir para protegerlo, y lo haría de nuevo sin dudarlo. No confiaría su seguridad a nadie si tuviera la más mínima sospecha de que pretendieran hacerle daño. Seguramente te das cuenta de eso. Él asintió con reticencia, reconociendo su declaración. No es que no confíe en que sepas lo que es mejor para Harry. Pero cuando se trata de Snape, simplemente me preocupa, te preocupa que esté cegada por mi afecto hacia él. O al menos por el recuerdo de ese afecto. Algo así. Sirius, si hubiera estado en forma humana, se habría reído de su expresión seria. Saqué a Severus de mi vida durante 6 años porque hirió mi orgullo. ¿De verdad crees que me quedaría de brazos cruzados viendo cómo lastimaba a mi hijo, solo porque? Pero no sabía qué sentía por Severus en esos días, o al menos no cómo expresarlo con palabras. Era complicado, como siempre lo había sido con él, con sus cosas buenas y malas. Y como siempre, era algo privado, ciertamente no accesible a la mirada de alguien como Sirius, quien jamás entendería a Severus como ella. No, murmuró, admitiendo finalmente la derrota. Pero sigo sin caerme bien. Sigo sin confiar en él. ¿Y si le pone un dedo encima a Harry? Se detuvo en seco, su rostro demacrado se contrajo al recordar con horror su inminente destino. Volveré y lo atormentaré. Sí, eso es lo que haré, y probablemente más pronto que tarde. ¿En serio, cuánto tiempo puede alguien seguir viviendo sin alma? Sirio, pero los ruidos se hacían cada vez más fuertes, demasiado cerca para ignorarlos. Algo, o alguien, se acercaba, marcado por golpes repetitivos y el silbido del viento. Sin embargo, no sonaba como los dementores, ni tampoco se produjo el repentino descenso de temperatura que indicaría su llegada. Es más, provenía de la ventana, no del pasillo que usarían los funcionarios del ministerio. Lils, siseó Sirius. ¿Qué demonios? Y entonces, en un instante, salió de su asiento, forcejeando para abrir el pestillo. Maldijo entre dientes al ver que no se movía, seguido de un grito ahogado de Alohomora. Y la ventana se abrió de golpe. Y allí estaba Harry con Hermione justo detrás, a horcajadas sobre un hipogrifo que guardaba un asombroso parecido con el que habían ejecutado hacía apenas unas horas. Pero no había tiempo para pensar en eso, ni siquiera cuando Lily se dio cuenta de que, en efecto, era la misma criatura. Sirius ya estaba saltando por la ventana, arrojándose sobre el lomo del hipogrifo, y entonces ascendieron a toda velocidad hacia la torre. Lily apenas prestó atención a los fragmentos de conversación entre Sirius y Harry, demasiado aturdida por una repentina y angustiosa revelación.
En cuestión de segundos, la única persona que sabía de su existencia desaparecería, incapaz de arriesgarse a acercarse a Hogwarts en un futuro próximo. No. No podía hacerlo, no podía volver a esa horrible vida de soledad. Además, Sirius era su única esperanza de descubrir la verdad sobre lo que le había sucedido la noche en que Voldemort destrozó su vida. Y si existía siquiera el más mínimo atisbo de esperanza de que el hechizo pudiera revertirse, más tarde, encontraría muchas maneras de justificar su decisión. Se consolaría recordando toda la protección que Harry tenía a su disposición, depositando su fe en Severus, si no en nadie más. Se recordaría a sí misma que Sirius estaba completamente solo, mucho más vulnerable, y que ella podía hacer mucho más por él que por un hijo rodeado de amigos que desconocía su presencia en su vida. Pero por ahora, solo la desesperación la impulsó a meterse en el bolsillo de su viejo amigo, preparándose para el futuro incierto que comenzaría en un destino desconocido. Severus hacía tiempo que había superado los actos de violencia indiscriminada, prefiriendo unas cuantas palabras hirientes o simplemente un silencio taciturno para hacerse entender. Pero esta noche... esta noche era una excepción especial. Sectum sempra. Gruñó mientras recorría sus aposentos privados, blandiendo su varita con movimientos bruscos y desordenados mientras los muebles se hacían pedazos bajo la fuerza de su furia descontrolada. Claro que cualquier otro hechizo habría funcionado igual de bien, incluso mejor en algunos casos. Pero si había algo que Severus aún apreciaba en su miserable existencia, era la ironía. Así que recurrió a un único conjuro, ideado originalmente por un muchacho que jamás imaginó que solo serviría para desahogar su impotencia, no para escapar de ella. No se detuvo hasta que sus escasas posesiones quedaron reducidas a ruinas, y solo lo hizo cuando divisó la jarra de cristal que, de alguna manera, había escapado a su ira. Una copa, o 7 u 8, para ser más exactos. Sí, eso era justo lo que necesitaba. Cuando Dumbledore lo encontró, estaba desplomado contra la pared, con la botella vacía aún aferrada a una mano. El mago mayor arqueó una ceja, pero parecía imperturbable mientras se abría paso entre los escombros hasta colocarse justo frente a él. Esto sorprendió a Severus. En el pasado, siempre había sido él quien tenía la obligación de visitar el despacho del director, no al revés. En privado, siempre había supuesto que esto pretendía resaltar la diferencia de estatus entre ellos. Pero allí estaba Dumbledore, imponente sobre él, con una expresión serena en su rostro marcado por las preocupaciones. Y aunque Severus estuviera en su propio terreno esta vez, nunca se había sentido tan inferior. Director, reconoció, encogiéndose al notar el ligero arrastre en su voz. Severus, respondió Dumbledore con serenidad. Podría considerarse una falta de cortesía no ofrecerle un asiento a su invitado, pero dadas las circunstancias, sus labios se curvaron levemente mientras echaba otro vistazo a la habitación destrozada, antes de conjurar un par de sillones de terciopelo. Sin esperar invitación, Severus se dejó caer en el asiento más cercano, frunciendo el ceño ante el llamativo estampado amarillo y morado con rayas verde lima. Pronto se encontró mirando fijamente un par de ojos azules expectantes, preguntándose, aturdido por el alcohol, qué era lo que el otro hombre quería. ¿Una disculpa? Si ese era el caso, estaba en un aprieto. El whisky, en abundancia, podría haber embotado los sentidos de Severus, atenuando su furia. Pero seguía ahí, latente, y desde luego no había bebido lo suficiente como para olvidar el motivo. ¿Lo encontraron?, murmuró tras unos momentos de tensión, incapaz de pensar en nada más que decir. No lo hicieron, gracias a Merlín. Ya debería estar lejos de aquí, fuera de cualquier peligro inmediato. En efecto, espetó Severus, incapaz de controlar el sarcasmo en su voz. No nos preocupemos por el resto del mundo mágico, ni por los niños a nuestro cargo, dicho sea de paso. Mientras Black pueda seguir cometiendo atrocidades, todo irá bien. Severus, dijo Dumbledore en voz baja. Sirius Black no fue responsable de esos asesinatos. Tampoco fue él quien reveló el paradero de los Potter. Sé que hay resentimiento entre ustedes, pero seguramente estarás de acuerdo en que un hombre inocente no merece, ¿inocentes? ¿Te creerías la palabra de un par de niños, conocidos alborotadores, antes que la de cientos de testigos que no tenían ningún motivo para inventar la verdad? ¿No ves lo que ha hecho, tu preciado Gryffindor pródigo? Les ha llenado la cabeza de mentiras. No me extraña que el joven Potter se lo creyera, el pequeño arrogante. ¿Pero tú, director? Sí. Severus lo miró en silencio por un momento, desconcertado por la absoluta certeza contenida en esa sola palabra.
Director, comenzó, pero luego cambió de tema para abordar el tema de otra manera. ¿Puedo recordarle qué? Puedes recordarme lo que quieras, pero no cambia nada. Sirius es inocente, y su vida ha evitado que se cometiera una terrible injusticia aquí mismo, en esta escuela. Con el tiempo, espero que tú también puedas verlo. Severus resopló. Poco probable. En un instante, la actitud de Dumbledore cambió, pasando de relajada y tolerante a intensa, casi urgente. Sé que no quieres oírlo, Severus, pero necesitas saber la verdad. Y esa verdad no debe salir de esta habitación. Si aún tienes la intención de cumplir tu voto, eso, interrumpió Severus con voz baja y mortalmente seria, nunca ha estado en duda. Pónganmelo tan difícil como quieran, dejen que asesinos convictos campen a sus anchas por los pasillos de Hogwarts si no hay nada que pueda hacer para convencerlos de lo contrario. Pero o cumplo mi promesa o muero en el intento. No hay, ni habrá jamás, otra alternativa. Dumbledore asintió con aprobación y, sin más dilación, comenzó a contar la historia. Por supuesto, Severus había oído parte de ella en la Casa de los Gritos, pero en este caso parecía mejor fingir ignorancia. Hasta ese momento, conocer el sucio secreto de los merodeadores no había servido de nada para demostrar que Black no era el asesino que parecía ser. ¿Animago? Repitió unos minutos después, preparado con una estrategia diferente ahora que la anterior había quedado hecha añicos. ¿Animago no registrado? No me lo puedo creer. No lo soy. Y no sabías nada de esto. Todos estos años. Por primera vez, el mago mayor pareció sentirse ligeramente incómodo. Yo tenía mis sospechas. ¿Sospechas?, repitió Severus, saboreando la palabra como si fuera una expresión extranjera que jamás había oído. Así que, además del acoso, innumerables actos temerarios, incluyendo intento de asesinato, y un sinfín de otras fechorías, ¿también ignoraste convenientemente el flagrante desprecio por las leyes del mundo mágico? Por supuesto, dijo Dumbledore con suavidad. En efecto, cualquier cosa por vuestros preciados Gryffindors. No es tan sencillo, Severus. La voz del director seguía siendo paciente, pero ahora tenía un tono cortante que dejaba bien claro que no toleraría más acusaciones. No todo es blanco o negro. Espero que algún día lo entiendas. En cualquier caso, nunca lo supe con certeza. No hasta que Sirius me lo confirmó esta misma noche. Inocente de un crimen, culpable de otro, dijo Severus, lamentando haber terminado ya su whisky. Un trago le vendría muy bien para asimilar esta nueva y extraña realidad, una realidad que, por mucho que le costara admitirlo, tenía algo de verdad. Demasiados recuerdos del pasado encajaban ahora, demasiados comportamientos extraños que lo llevaban a esta explicación, la más lógica. A veces, las motivaciones importan más que el delito en sí, respondió Dumbledore tras un instante. Quizás no lo veas, pero esos chicos hicieron lo que hicieron por razones altruistas, al servicio de un amigo. Aunque lo hubiera sabido con absoluta certeza, no podría haberlos castigado por ello, ni lo haré jamás. Severus dejó escapar un suspiro de rendición, demasiado cansado para librar otra batalla inútil. Muy bien, director, dijo en voz baja, mirando al otro hombre con una expresión indescifrable. ¿Qué quiere que haga? Si Dumbledore se sorprendió por esta repentina muestra de sumisión, no lo demostró. Bueno, dijo pensativo, mientras se acariciaba la barba. Puedes empezar por ordenar tus habitaciones y, si puedes, espabilarte antes de clase mañana. Después de eso, no veo ninguna preocupación inmediata. Resistiendo el impulso de poner los ojos en blanco, Severus dijo, no, estaba hablando de esta situación con Black y Lupin. Se supone que debo fingir. Puede que nunca sean tus amigos, pero son nuestros aliados. Supongo que tendrás que encontrar la manera de llevarte bien con ellos. Dumbledore se había puesto de pie para entonces, sorprendiéndolo con una suave mano en el hombro. Sé que esto no es nada fácil para ti, Severus, y lo lamento. Pero debemos aprender a confiar los unos en los otros. De lo contrario, estamos condenados al fracaso. Con un breve asentimiento, Severus se levantó de su asiento, recordando sus modales lo suficientemente bien como para al menos intentar acompañar a su inesperado invitado hasta la puerta. No te preocupes, puedo irme. Descansa un poco y hablamos pronto. Muy bien. Buenas noches, director. El reconfortante silencio que siguió a la partida del anciano duró poco, interrumpido cuando volvió a asomar la cabeza en la habitación con un brillo sospechoso en los ojos. Ah, ¿y Severus? Puedes quedarte con las sillas.
Los pocos días que quedaban del año escolar transcurrieron sin incidentes, lo que finalmente le dio a Severus la oportunidad de respirar aliviado. Había revelado la verdadera naturaleza de Lupin, obligándolo a renunciar y escabullirse como el cobarde que era. Ya no quedaban los malditos merodeadores para atormentarlo con un sinfín de recuerdos dolorosos, ni para someterlo a la desagradable experiencia de crear otros nuevos. Incluso Pettigrew, del que ni siquiera sabía que existía, estaba lejos, sin duda buscando comida en alguna miserable alcantarilla. Severus no estaba precisamente feliz. Hacía mucho que había olvidado el significado de esa palabra. Sin embargo, este tiempo le parecía un respiro, una oportunidad para reagruparse antes de que los cimientos de su existencia volvieran a tambalearse. Lo que necesitaba era tiempo para descansar y recuperarse, pues se había dado cuenta de que no podría superar lo que le esperaba si se agotaba por completo antes incluso de que llegara el momento. Así que empezó por sus aposentos privados, deshaciéndose de los muebles astillados y las sillas horteras de Dumbledore, y reemplazándolos con comodidades un poco mejores que las que tenía antes. La cama era algo más grande, un poco más blanda, y las sillas ligeramente más cómodas que las anteriores. Cuando terminara el verano, volvería a unas condiciones de vida tolerables, incluso rozando lo acogedor, pero antes de eso, el impulso no tenía sentido a nivel consciente, pero de alguna manera se sentía bien. En lugar de volver a casa, a Spinner's End, se encontró en el ministerio preguntando por los trasladores disponibles, seguido de unas vacaciones improvisadas en Suiza, de todos los lugares. Pero tal vez eso fue simbólico, era una oportunidad para olvidar la guerra inminente, para dejar de lado sus numerosos conflictos internos y simplemente ser por un tiempo. Y aunque no tuvo un éxito total en esos esfuerzos, los largos días de silencio y soledad, semanas completamente ininterrumpidas en las que se obligó a no leer el Profeta diario, le brindaron más consuelo del que había sentido en más años de los que podía recordar. Y eso fue una suerte, porque ese iba a ser el cielo nublado antes de que cayera el rayo, la última oportunidad para optar por la paz en lugar de un estado de calamidad perpetuo. Capítulo 18. Severus aún se encontraba en Suiza cuando la marca tenebrosa comenzó a arder. Fue solo una leve molestia, un escalofrío momentáneo comparado con la terrible sensación abrasadora que habría indicado una invocación del Señor Oscuro. Sin embargo, el efecto fue el mismo. Lo despertó sobresaltado con un jadeo agudo mientras buscaba a tientas su varita y murmuraba con voz ronca: «Lumos, en la oscuridad». El cambio habría sido imperceptible para un ojo inexperto, pero demasiado obvio para un hombre que había pasado años anhelando y temiendo este momento. Un poco más oscuro, sí, el macabro diseño grabado con mayor claridad en la pálida piel de su antebrazo. Y con eso, Severus dejó escapar un suspiro cansado, se levantó de la cama y se dirigió a la cocina. Tras tomar un sorbo de café negro fuerte, recogió sus escasas pertenencias, decidido a tomar el próximo traslador disponible. Cuando llegó la misiva urgente de Dumbledore, él ya se había marchado. De vuelta en Spinner's End, esperó órdenes de uno u otro bando, paseándose de un lado a otro hasta que llegó el último ejemplar de El Profeta. «Escenas de terror en la Copa Mundial de Quidditch», gritaba el titular, acompañado de una fotografía de la marca tenebrosa estampada en el cielo veraniego. Se le encogió el corazón, pero enseguida se levantó de la silla, maldiciendo entre dientes mientras arrojaba un puñado de polvos flu a la decrépita chimenea. «Severus», reconoció Dumbledore un instante después, con un tono inusualmente sombrío. «¿Dónde has estado?» Ignorando la pregunta, Severus extendió el papel que tenía en la mano, esperando una explicación. «Sí, el ministerio está en un estado de gran agitación». Como seguramente ya habrás leído, Severus asintió con impaciencia. «Ya lo he leído. Ahora dime qué es lo que no sé». Lily, que en su día había fantaseado con pasar sus vacaciones en una isla tropical, se sintió decepcionada al comprobar que la experiencia no era tan maravillosa como la había imaginado. Claro, en sus fantasías adolescentes había estado con bikinis y bronceador, tumbada en la playa saboreando deliciosos cócteles. Jamás se imaginó estar atrapada en el cuerpo de un loro ostentoso, siendo observada con morbo por los turistas mientras lidiaba con un hombre que merodeaba por la isla como un animal enjaulado. Es cierto que ella comprendía las frustraciones de Sirius mejor que nadie, sabía lo exasperante que era sentirse impotente. Pero al cabo de un tiempo, no pudo evitar resentir sus arrebatos. Si bien su situación no era ideal, tenía muchas ventajas sobre ella. Podía hablar directamente con Harry o con quien quisiera, podía escribir cartas que ella recorría cientos de kilómetros para entregar.
Y aunque su aspecto físico siempre reflejaría las pruebas que había sufrido en Azkaban, al menos su cuerpo seguía siendo suyo. Sirius aprovechó al máximo este hecho, un descubrimiento que Lily hizo en una apacible noche de julio al regresar temprano de una expedición de caza nocturna. Se posó en el alféizar de la ventana del bungalow, solo para quedar medio mortificada, medio hipnotizada al contemplar los dos cuerpos desnudos moviéndose juntos bajo la luz de la luna. Algo tan hermoso, de otro mundo, piel desnuda tan pálida como perlas, contrastaba con el rico tono caoba de un nativo de la isla. Lily ni siquiera intentó apartar la mirada como lo había hecho con Severus años atrás. No, la necesidad se había vuelto demasiado grande, la soledad la recorría al compás de los suaves gemidos de placer de la pareja. A la mañana siguiente, se sintió humillada y decidió no entrometerse en momentos íntimos en el futuro. Sin embargo, el incidente la marcó profundamente, un recordatorio doloroso e inquietante de todo lo que se estaba perdiendo y que tal vez nunca volvería a tener. La capacidad de tocar, de ser tocada, de encontrar consuelo y satisfacción en los brazos de otra persona, sí, a veces era mucho más fácil envidiar a Sirius que sentir compasión por él. Cuando agosto se convirtió en septiembre, llegó otra carta de Harry, insinuando que se avecinaban problemas. Había jurado no dejar que Sirius hiciera ninguna imprudencia, pero ¿y si su hijo corría peligro real? Había mucha gente que podía cuidarlo, mucho mejor que ella, pero ese no era el problema. Lo extrañaba desesperadamente, no soportaba estar lejos ni un instante más. Sirius estaría arriesgando su libertad, tal vez incluso su vida, pero no había otra opción. Necesitaban irse a casa. Pasa, Severus. ¿Quieres un pastel? No, director. Gracias. Asintiendo con la cabeza hacia una silla vacía, el mago mayor lamió el azúcar glas de sus dedos con suaves sonidos de deleite. Los elfos domésticos se han superado a sí mismos en sus esfuerzos por complacer a nuestros invitados. Estos pequeños bocaditos son realmente deliciosos. Sería una pena perdérselos. No tengo hambre, dijo Severus con estudiada paciencia mientras se acomodaba en el asiento que le ofrecían. Quizás entonces quieras tomar un té. Muy bien. A pesar de todo, a Severus le resultaba difícil odiar estas reuniones. Claro que el resultado final era inevitablemente desagradable, pero casi valía la pena por el silencio cómplice que la precedía, una paz que rara vez encontraba en otro lugar. Era una ilusión, por supuesto, sin duda orquestada para someterlo. Pero no podía evitar disfrutarla mientras duraba. Solo fingir que su vida era diferente, que simplemente estaba tomando el té con un amigo en lugar de esperar para servir a un amo engañosamente agradable y caprichoso. ¿Cómo no iba a ser eso reconfortante? Sin embargo, hoy parecía que su indulto iba a ser breve. Ahora que Harry participará en el torneo, comenzó Dumbledore mientras la taza humeante se deslizaba por el escritorio, el señor Black ya no considera apropiado permanecer en el exilio. ¿Prefiere un viaje rápido de regreso a Azkaban?, preguntó Severus con sequedad, ganándose una mirada de reproche. Bueno, no tengo ninguna objeción. Siento decepcionarte, Severus, pero no voy a permitir que eso suceda. Sirius Black es nuestro aliado y, como tal, por lo tanto, ¿quieres mi palabra de que no revelaré su paradero? Severus optó por fingir aburrimiento en lugar de mostrar su creciente irritación, y reprimió un bostezo. Como desee, director. ¿Eso es todo? Dumbledore pareció ligeramente divertido, lo cual nunca era buena señal. No del todo. Media hora después, Severus estaba furioso. Joder, qué típico. Se le podría haber confiado este trabajo a media docena de personas más, pero cuando había sido ese el objetivo, era el chivo expiatorio, sus vulnerabilidades y resentimientos siempre a merced de alguien que parecía deleitarse en ponerlo en las peores situaciones posibles. Joder, Dumbledore, siempre dispuesto a llevarlo al límite y más allá. El hombre era un sádico, quizás incluso más que el señor oscuro a veces. Al menos este último tenía un enfoque simple, sorprendentemente justo para un lunático sociópata. Haz lo que se espera de ti y serás recompensado. Fracasa y serás castigado. No es que odiara menos al señor oscuro. El asesino de Lily podría haber sido un santo benevolente en todos los demás aspectos y Severus seguiría deseándole una muerte lenta y agonizante. Simplemente le resultaba inquietante darse cuenta de que sus dos amos no eran tan diferentes como parecían. Los paquetes lo esperaban en su oficina. Qué tentador era escupir en la comida, o tal vez lanzar un hechizo de picazón a las mantas. Pero, como había sucedido con Lupin y su maldita poción de acónito, Severus sabía muy bien que Dumbledore lo estaba poniendo a prueba. Así que no hizo nada.
Simplemente encogió los objetos y se los metió en los bolsillos antes de partir hacia Hogsmeade. Resultó que la cueva era fácil de encontrar. Tras haberse lanzado un encantamiento de desilusión, Severus se acercó en silencio, decidido a sorprender a su némesis y, con suerte, asustarlo de muerte. Sirius estaba en forma humana, sentado contra la pared de la cueva. Era un lugar desagradable, pequeño y estrecho, con un ligero olor a moho y vegetación podrida. ¿O tal vez era el propio Black quien desprendía ese olor? Severus no se habría sorprendido. El hombre era un auténtico desastre. Al acercarse, se hizo evidente que Sirius hablaba solo. ¿Se había vuelto loco de verdad? Claro que Severus no habría sentido la menor compasión, pero la inestabilidad mental podía resultar problemática si Dumbledore le estaba filtrando información confidencial. ¿Acaso era capaz de guardar un secreto? Tal vez tengas razón, decía. Pero sabes, James siempre pensó que, Severus se detuvo a solo un par de pasos de distancia y sonrió. ¿Hablando con fantasmas? Dijo con un ronroneo sedoso mientras dejaba caer el amuleto. Black gritó, lo cual fue sumamente gratificante. Su rostro se puso blanco como la tiza, con los ojos desorbitados hasta un punto cómico mientras miraba fijamente a la alta figura que se cernía sobre él. Bueno, no se había orinado encima, pero esta reacción era suficiente. Por ahora. Menos mal que lancé un hechizo rápido de mufliato, dijo Severus con indiferencia. Los habitantes de Hogsmeade ya dan por hecho que la casa de los gritos está embrujada gracias a ese amigo tuyo tan desagradable. No hay necesidad de alimentar los rumores de que también podría haber Banshees por ahí. ¿Qué quieres, mocoso? Primero, te abstendrás de llamarme así. Segundo, Sirius lo miró con furia. ¿Ah, sí? ¿O qué? Para empezar, yo tengo una varita y tú no. Además, conozco la ubicación exacta de un peligroso fugitivo, información que sin duda resultaría de gran interés para el ministerio. Sería muy fácil que se nos escapara algo, siempre has sido un bastardo, Snape. Igualmente, respondió Severus con un tono casi complacido. Disfrutaba viendo el miedo en los ojos del otro, la conciencia casi palpable de su vulnerabilidad. Quizás, después de todo, no era un trabajo tan malo. De hecho, tal vez incluso tendría que agradecérselo a Dumbledore más adelante. ¿Qué quieres? Repitió Sirius con el ceño fruncido. O mejor dicho, ¿qué tengo que hacer para que te vayas? Tu impaciencia parece bastante fuera de lugar. A diferencia de ti, yo soy quien tiene cosas mejores que hacer esta noche. Me espera una buena cena y una cama calentita en Hogwarts. Quizás también un baño caliente, si me apetece. Sí, ya veré qué hago, después de entregar estos paquetes. Los sacó y los volvió a su tamaño normal, dejándolos caer descuidadamente al suelo. Dumbledore te manda saludos. Y entonces ocurrió algo inesperado. Severus sintió una punzada de compasión cuando Black retiró la comida y la devoró como un animal hambriento. Fue algo fugaz, destrozado por el siguiente comentario, pero inquietante a pesar de todo. ¿Así que lo envenenaste? Murmuró Sirius con la boca llena de pan. No me sorprendería. Tal vez, dijo Severus encogiéndose de hombros y sacudiéndose una mota invisible de la manga. De todas formas, ya es demasiado tarde. Deberías tener más cuidado. Sin decir una palabra más, se apareció en las afueras de la ciudad y luego regresó a Hogwarts con una sonrisa de satisfacción en los labios. Lils. Estoy aquí. Bajó volando del techo de la cueva y se posó sobre el hombro de Sirius. A pesar de su expresión furiosa, tenía mejor aspecto que en días. La comida le había devuelto algo de color a la cara y ya no temblaba, pues había descubierto la gruesa manta de lana con la que se había envuelto cómodamente alrededor de su delgado cuerpo. Maldito Snivellus. ¿Por qué Dumbledore tuvo que enviarlo a él precisamente? Porque se puede confiar en Severus. Y por favor, no lo llames así. ¿Sabes que me molesta? Sirius resopló. Ese cretino nos traicionaría sin pensarlo dos veces si le conviniera. Sé que le tienes cariño, Lils. Al parecer, Dumbledore también, Dios sabe por qué. Pero no es quien crees. Siempre solo le ha importado él mismo. Te equivocas. ¿Lo soy? Ya verás. Espera a que regrese quien tú sabes, y luego verás si tu preciado mocoso sigue merodeando por ahí preparando pociones de acónito y haciendo el trabajo sucio de Dumbledore. O no, volverá a ser un traidor antes de que puedas, deja de llamarlo así. Sorprendido por su vehemencia, Sirius se quedó paralizado antes de soltar un profundo suspiro. Está bien, de acuerdo. Pero de verdad desearía que no te hicieras esto a ti misma, Lils. Él no se merece tu bondad. Nunca se la ha merecido.
Él no se merece tu odio. ¿Qué? Vamos. ¿Viste cómo me trató? ¿Cómo puedes defender eso? Lily lo observó por un momento, mirándolo a través de sus diminutos ojos de insecto. Después de todo lo que le hiciste, historia antigua. Y sin embargo, nunca se te ocurre disculparte, intentar enmendar el pasado. No puedes dejar que una herida se infecte y esperar que sane por sí sola. Me devolvió el golpe. Exclamó Sirius, con un aspecto casi desquiciado. ¿Por qué demonios tengo que disculparme? Quizás el hecho de que casi lo maten sea un buen punto de partida. ¿La casa de los gritos? Por un instante pareció incómodo, pero enseguida adoptó una expresión obstinada, casi petulante. ¿Qué va? Era solo una broma. De todas formas, no habría pasado si no hubiera estado siempre merodeando, buscando excusas para expulsarnos. Fue culpa suya. Lily lo miró en silencio, dividida entre la tristeza y la furia impotente. Por primera vez, comprendió del todo a qué se refería Severus cuando hablaba sin parar de los preciosos Gryffindor que no podían hacer nada malo. Este era el precio de ese favoritismo, el hecho de que Sirius pudiera haber puesto a alguien en peligro mortal y no sentir remordimiento alguno. ¿Por qué habría de sentirlo, si le habían enseñado que era solo una pequeña transgresión que se podía perdonar, sin consecuencias duraderas? Esto la llevó a preguntarse qué más se había ocultado durante sus años escolares. ¿Cuánto sabía Dumbledore, haciendo la vista gorda por quienes estaban involucrados? Nunca supo que Severus hubiera denunciado ningún incidente. Siempre había supuesto que era el orgullo lo que lo había hecho guardar silencio. Pero ¿y si hubiera sido algo más que eso, la constatación de que no le habrían brindado ayuda aunque la hubiera pedido? En cualquier caso, ahora comprendía que Dumbledore les había fallado a ambos chicos de maneras completamente distintas. ¿Historia antigua? Claro. Casi 20 años después, ambos seguían pagando las consecuencias de esa negligencia. Era una lástima que solo uno pudiera darse cuenta de la gravedad de la situación. ¿Y el otro? Era a la vez trágico y asombroso que hubiera podido soportar tanto, la pérdida de su mejor amigo, todos esos años en prisión, sin haber superado jamás la mentalidad de un adolescente privilegiado. Sirius, pero ¿qué sentido tendría continuar la discusión? No podía obligarlo a reconocer lo que claramente no quería ver. La inutilidad la deprimía, al igual que los pensamientos sobre Severus, quien había estado mucho más solo de lo que ella jamás se había dado cuenta. Y eso no había cambiado, ¿verdad? Seguía sin amigos e infeliz, todavía trivializado por Dumbledore incluso cuando tenía todo el derecho a sentirse así. Sirius estaría bien. Siempre tendría a sus defensores, gente que lo quisiera y le dijera que todo estaría bien. Pero Severus... ¿Qué pasa, Lils? Yo creo que nosotros, deberíamos decirle la verdad a Severus. Sobre mí. La miró horrorizado. Estás completamente loca. Confío en él, Sirius. Sé que no entiendes mis razones, pero yo sí. Él jamás me traicionaría. Bien. Te niegas a dejarme contárselo a Dumbledore, el mago más sabio y confiable que jamás hayamos conocido, y sin embargo quieres que revele tu secreto a ese, maldita sea, ¿en qué demonios estás pensando? Estoy pensando en qué es lo mejor para mí. ¿Lo harás? Sirius negó con la cabeza con vehemencia. Ni en 1.000.000 de años. Incluso si me creyera, cosa que dudo mucho, esto es una tontería. No voy a permitir que te pongas en peligro solo porque tengas algún apego extraño a ese desgraciado. Le debo mucho más a James que eso. Esto no tiene nada que ver con James. Claro que sí. Jamás me perdonaría si no soy propiedad de James. Pensó furiosa. Ni tuya. Puede que no lo parezca, pero soy una mujer adulta. Soy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones, y quiero que Severus sepa la verdad. Sirius le lanzó una mirada fulminante. Eso no va a pasar, Lily. No por mi culpa. Puedes odiarme si quieres, pero no voy a dejarte a merced de un maldito mortífago. Ni hablar. No puedes simplemente, pero no tenía sentido completar la idea. Lo dejó sin decir una palabra más, desesperada por alejarse de él, ansiosa por encontrar otra solución. Había estado bien tomarse su tiempo cuando suponía que él la ayudaría a revelar la verdad cuando estuviera lista. Claramente, no fue así. Arrogante, testarudo tonto. ¿Qué le daba derecho a tomar esa decisión por ella, a ignorar lo que ella sentía que era mejor para sí misma? Dios, había sido una idiota, estúpida por esperar tanto, ingenua por creer que James no sería la principal motivación en todo lo que Sirius decidiera hacer. Eso era todo lo que ella siempre había sido para él, ¿no?
No una persona por derecho propio, solo una extensión de su exmarido. Esa lealtad obsesiva y enloquecedora. Hubo un tiempo en que la admiraba. Ahora simplemente la sentía como una trampa. Sentía como la trampa la envolvía mientras volaba hacia Hogwarts, una sensación pesada y asfixiante. Durante mucho tiempo había dudado, guardando silencio por miedo a lo desconocido. Ese sentimiento había desaparecido, pero ¿qué lo reemplazaría? La repentina e irresistible necesidad de ser vista y escuchada, sí, pero ¿cómo iba a lograrlo? ¿Minerva? No. Otro animago era la opción más obvia, pero la subdirectora era demasiado cercana a Dumbledore. A pesar de su cambio de opinión, el instinto le decía a Lily que el antiguo director no debía saberlo. Se había dado cuenta demasiado del comportamiento manipulador de Dumbledore, de cómo utilizaba a los demás para su propio beneficio e incluso, a veces, para su diversión. Severus era prueba de ello, al igual que Harry, cuyas capacidades habían sido puestas a prueba repetidamente mucho más allá de lo que cualquier niño debería soportar. Confiar en su antiguo héroe ya no era una opción, ni estaba dispuesta a sacrificar la ventaja que tenía el poder observarlo sin que se diera cuenta. No, si tenía que revelarse a alguien, tenía que ser a Severus. Él guardaría su secreto, se lo llevaría a la tumba si ella se lo pedía. Además, era uno de los pocos magos que poseía tanto el conocimiento como la habilidad para ayudarla a salir de esta situación si fuera posible. Sí, y probablemente el único que no lo haría con segundas intenciones. No sería porque ella hubiera estado casada con su mejor amigo o porque pudiera resultar ventajosa en la guerra que se avecinaba. Con Severus, el amor sería la única motivación, la única en la que podía confiar. Por muy reconfortante que fuera eso, no solucionaba el problema de fondo. ¿Cómo iba a hacérselo saber? Severus no tenía ni idea de dónde había salido el maldito gato. Simplemente apareció en sus aposentos privados una noche y desde entonces no había podido deshacerse de él. La primera suposición, naturalmente, fue que pertenecía a uno de los estudiantes, pero todas sus averiguaciones al respecto demostraron lo contrario. Tampoco era un animago. Había comprobado esa teoría al salir de la ducha y encontrarse con la criatura mirándolo fijamente. Eso no había sido tan inusual en sí mismo, pero la forma en que apartó la mirada rápidamente con una expresión de vergüenza fue extraña, casi humana. Pero el hechizo no reveló nada, solo otro momento extraño en el que le pareció que el gato parecía decepcionado de que no hubiera funcionado. Eso llevó a Severus a la conclusión de que se lo estaba imaginando, sin duda por el exceso de estrés y la falta de sueño. Decir que su año no iba bien sería quedarse corto. Extraños en el castillo, la marca tenebrosa que le causaba constante preocupación y el dichoso Potter compitiendo en ese maldito torneo. Como si mantener al chico con vida no fuera ya bastante difícil sin añadir dragones y terrores submarinos a la ecuación. Aún así, solo quedaba una tarea por hacer, y la verdad es que no le importaba su nueva compañera. Era una gata preciosa, dulce y agradable, una tricolor con grandes ojos verdes. De hecho, no tardó en empezar a pedirle comida para gatos a Filch, y la cuestión de si dormiría en su cama dejó de ser una lucha de voluntades tras las primeras noches. Últimamente, solía despertarse con ella recostada plácidamente sobre su pecho o acurrucada a su lado. Era reconfortante. Pero a veces, ella le dejaba una sensación peculiar, como si hubiera una verdad oculta que no lograba descifrar. La forma en que a veces lo miraba, esos ojos felinos que parecían implorar algo que él no entendía. También era sensible a sus estados de ánimo, mucho más que cualquier animal que hubiera conocido. Cuando él tenía un mal día, bueno, peor de lo habitual, ella se desvivía por ser especialmente cariñosa. Pero lo más extraño era cómo lidiaba con su temperamento. Podía estar furioso con Dumbledore y ella lo miraba con ojos compasivos, y sin embargo, el día que se enfureció con Potter por saquear sus provisiones privadas, ella lo arañó y luego se negó a dormir en su cama durante varios días. Él mismo dudaba de su cordura al pensar así, pero realmente era como vivir con una mujer. Lily no sabía qué hacer. Durante meses, había convivido estrechamente con Severus, a excepción de incursiones ocasionales para ver cómo estaba Harry o breves visitas a la cueva sobre Uxmeade. Desafortunadamente, seguía sin encontrar una solución. Había intentado en numerosas ocasiones convencer a Sirius de que interviniera en su favor, pero todo había sido en vano. Cada vez que el tema salía a relucir, él parecía volverse más obstinado, más decidido a protegerla de su némesis. Como resultado, últimamente no se llevaban bien. Por supuesto, ella seguía sintiéndose obligada a visitarlo, pero siempre se sentía aliviada al regresar a la relativa paz de los aposentos de Severus.
Severus, una vez que decidió que debía saber la verdad, se convirtió en una especie de obsesión. Incluso consideró brevemente escribirle un mensaje, como lo había hecho en la cocina de su hermana años atrás. ¿Pero qué podía decir? ¿Cómo podría formularlo de manera que no lo interpretara como una broma pesada? No, ella necesitaba algo más sustancial, algo que no fuera descartado de inmediato por un hombre cínico por naturaleza. Mientras tanto, se le había acabado el tiempo, al menos en lo que respecta a este año escolar. Ya era junio, e incluso ahora, se preparaba para entrar al laberinto con su hijo para la tercera y última prueba. Había estado allí para todas, aunque él nunca lo sabría, de hecho, estaba muy orgullosa de cómo había superado los desafíos que se le habían presentado hasta el momento y no esperaba que este fuera diferente. Oh, pero sí lo fue. Nadie notó a la polilla revoloteando frenéticamente por el laberinto después de que los chicos desaparecieran. Nadie la vio posarse en el hombro de Ari en cuanto regresó, sollozando angustiado junto al cuerpo inerte de su amigo. Pero allí estaba, conmocionada hasta la médula por el áspero susurro que escapó de sus labios. Ha vuelto. Ha vuelto. Voldemort. Y así, de repente, el mundo se sumió en la oscuridad. Capítulo 19. Lily odiaba el número 12 de Grimmauld Place, aunque el hecho de que fuera húmedo y deprimente, apestara a moho y no lo hubieran limpiado bien en un siglo, tenía poco que ver con sus sentimientos. Al fin y al cabo, había estado en lugares peores, sobre todo durante todos los años que había vivido como un animal. Pero en ningún otro lugar se había sentido tan incómoda, como si las paredes mismas hubieran absorbido los prejuicios de incontables generaciones. La casa apestaba a superioridad de sangre pura, mucho más fétido que los montones de basura vieja que había tenido que sortear durante sus primeros días. En cualquier otra circunstancia, habría puesto excusas y buscado otro lugar donde alojarse, pero este era el único sitio donde tenía acceso a dos cosas cruciales. La biblioteca de la familia Black era famosa en todo el mundo mágico. Albergaba una enorme colección con algunos de los libros de magia más raros y antiguos que existían. Si había alguna posibilidad de encontrar un contrahechizo para el encantamiento que Voldemort le había lanzado, tendría más probabilidades de encontrarlo allí que en cualquier otro lugar. Y, por supuesto, necesitaba a Sirius para que la ayudara a leer esos libros, ya que él era la única persona que conocía su situación y podía comunicarse directamente con ella. ¿Sabes, Lils?, dijo con una sonrisa burlona, siempre podría tener un mono de mascota. Así podrías cambiarte a él y pasar por algunos de estos tú misma. Con pulgares oponibles y todo. Muy gracioso, le respondió ella con una buena dosis de sarcasmo. Oh, vamos. No es mala idea. ¿Y cómo les explicarías eso a los miembros de la orden? ¿Que un día te despertaste y decidiste que tenías que tener un mono? Claro, ¿por qué no? Ya piensan que estoy loco. Dudo que se sorprendan. Soltó una risita, pero fue un sonido sin humor que no logró ocultar su amargura. Esa era la otra razón por la que Lily odiaba Grimmauld Place. Desde el momento en que cruzaron la puerta, el humor de Sirius había decaído drásticamente, incluso más que justo después de su fuga, cuando había estado algo enfadado. Hizo todo lo posible por disimular ante los demás, pero era palpable, como si una palabra equivocada pudiera llevarlo al límite. Creo que por ahora me quedaré siendo un gato, si no te importa. Sirius se encogió de hombros. De acuerdo. Solo era una sugerencia. ¿Has encontrado algo? No desde que me lo preguntaste hace 5 minutos. Lo siento. Siento que se me acaba el tiempo. ¿Por culpa de ya sabes quién? Lily saltó de su alféizar y se sentó a sus pies. Sí, supongo que sí. Eso y todo lo demás. Sirius no le pidió que se extendiera, así que, después de unos minutos, cambió de tema. Deberías terminar pronto. Remus asomará la cabeza si te quedas aquí mucho más tiempo. No queremos que se pregunte por qué estás encerrada en tu habitación leyendo. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos para mirar el libro encuadernado en cuero rojo sangre. Magia oscura para alegrar el ambiente. Parece un libro que engancha. Podríamos simplemente decirle la verdad, ¿sabes? Ya te dije que eso estaba fuera de toda discusión. Y aún así querías contárselo a Sniff, se interrumpió al oírla sisear. Contárselo a Snape. Da igual. Sigo sin entenderlo, Lils. ¿Por qué él y no Remus? Uno es el amigo más amable y leal que hemos tenido. El otro es, alguien en quien confío. Mira, Sirius, no voy a tener esta conversación otra vez. Confío en Severus. No espero que entiendas por qué, y desde luego no te pido que estés de acuerdo conmigo, pero tengo mis razones. Y si tan solo le hablaras de mí, jamás.
Sirius cerró el libro de golpe y lo dejó caer sobre la mesa junto a su sillón antes de coger uno más pequeño. Se lo diré a Remus. A Dumbledore, a los Weasley, a quien sea. Se lo diré al mismísimo Harry si quieres. Pero a Snape, ni hablar. Lo miró fijamente por un instante, luego se dio la vuelta y se alejó con paso firme. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Unas semanas? Todos los días eran iguales, llenos de discusiones inútiles y una búsqueda que empezaba a parecer igual de absurda. Probablemente Voldemort había inventado el hechizo él mismo, sin molestarse jamás en crear un contrahechizo. Y si bien era cierto que la mayoría de las cosas eran reversibles, conocer algo sobre el hechizo original era crucial para encontrar la manera de sortearlo. Claro que Sirius apenas había leído una décima parte de los libros que tenían a su disposición. Era demasiado pronto para rendirse, pero ese era el problema con Grimmauld Place. Tenía la capacidad de arrebatarle la esperanza a cualquiera. Por eso, no se esperaba el fuerte jadeo que Sirius dejó escapar unos minutos después, seguido de un susurro de: «Dios mío, Lily. Creo que he encontrado algo». En definitiva, Severus supuso que había tenido suerte. Voldemort había aceptado sus excusas sobre por qué había tardado horas en responder a la primera llamada, e incluso lo había elogiado por haber mantenido su tapadera durante tantos años. Mucho mejor que lo que les había ocurrido a algunos de los otros mortífagos, muchos de los cuales seguían fuera de combate debido a las torturas que su amo les había infligido. Mientras tanto, Severus gozaba de un nuevo nivel de prestigio entre los seguidores del Señor Oscuro. No tenía que preocuparse por verse obligado a participar en actos de brutalidad aleatorios. Voldemort mantenía un perfil bajo por el momento, y, en cualquier caso, Severus era muy valorado por la información que podía proporcionar. De hecho, su maestro le había advertido que no corriera riesgos innecesarios y no había perdido el tiempo en informar a los demás mortífagos de que no le harían daño. Cuánto tiempo podría contar con semejante tregua era otra cuestión, pero por el momento, resultaba tranquilizador. De hecho, mucho más reconfortante que lo que presenció en Grimmauld Place cuando se vio obligado a presentarse. No es que nadie lo maltratara. Al contrario, se desvivían por brindarle todas las atenciones. Pero Severus lo presentía. Una persistente sospecha sobre su verdadera lealtad, con los músculos tensos, listo para atacar si resultaba ser falso. Curiosamente, Black era el más fácil de tratar. A diferencia de los demás miembros de la Orden, no se molestaba en ocultar su hostilidad. Además, Sirius estaba en desventaja y ambos lo sabían, lo cual le producía a Severus un gran placer. Allí estaba, atrapado en aquella casa miserable, incapaz de hacer absolutamente nada para contribuir al esfuerzo bélico. Trágico, y sin embargo, no menos de lo que merecía por toda una vida de arrogancia, o por los años y años que había pasado tratando a Severus como si su sola existencia no valiera nada. En efecto, ¿quién era inútil ahora? Si lograban prevalecer, Severus sería fundamental para ganar la guerra, una amarga realidad con la que Black tendría que vivir el resto de su vida. Y, por supuesto, que fuera una vida larga. Quizás no hacía falta provocarlo. La frustración y la impotencia lo envolvían como un sudario, independientemente de si Severus lo provocaba o no. Puede que ni siquiera fuera lo más sensato, dado que Sirius seguramente buscaba cualquier excusa para cometer algún acto de valentía estúpido que probablemente le costaría la vida. Pero Severus no podía evitarlo. Incluso cuando intentaba ser amable, sus esfuerzos se topaban con comentarios sarcásticos o, como mínimo, con una mirada de desprecio. ¿Por qué privarse entonces de una forma perfectamente válida de canalizar sus frustraciones? Sirius no era muy útil últimamente, y Severus ya tenía pocos placeres en la vida. Mejor aprovechar al máximo este. Traidor de sangre. Escoria. Profanando el hogar de mis ancestros, la más noble casa de... Vete a la mierda. Gruñó Severus. Hizo una pausa para apartar las cortinas que cubrían el retrato que había tocado sin querer, y el conjuro que murmuró en voz baja facilitó considerablemente su tarea. ¿Cómo demonios hiciste eso? Alzó la vista y vio a Black de pie en lo alto de la escalera, mirándolo con el ceño fruncido como si estuviera ansioso por sacar su varita. Bueno, que lo intentara. Una de las ventajas de estar de nuevo cerca de los mortífagos era que Severus había aprendido algunos hechizos nuevos. Claro que no tenía intención de usarlos, pero siempre podía hacer una excepción. He usado un hechizo, dijo con una sonrisa burlona. Obviamente. ¿Qué hechizo? Una de las mías. Bajando los escalones, Sirius le dirigió una mirada sospechosa.
Así que la semana pasada, cuando toda la casa estaba hecha un escándalo, cuando no podíamos hacer que la vieja bruja se callara la maldita boca, dijiste que no tenías ni idea de cómo. Severus intentó no reírse entre dientes al imaginarse la escena. Black gritando con una indignación comparable a la de su madre, Lupin allí de pie, con el rostro pálido, tan impotente como siempre, mientras la señora Black lo llamaba mutante y monstruo. Disfruté escuchando lo que tenía que decir. Bueno, eso es lo único que puedo decir de mi madre. Al menos no era una hipócrita. ¿De verdad? Severus dio un paso más cerca. ¿Eso implica que lo soy? Dígame usted. Sirius parecía a punto de decir algo más, pero vaciló cuando una pequeña criatura entró sigilosamente en la habitación. Al reconocer de inmediato a la gata, la misma pequeña tricolor que había pasado tanto tiempo en sus aposentos durante el curso anterior, Severus frunció el ceño. La había buscado por todas partes aquel último día, decepcionado al no encontrarla. ¿Cómo demonios había llegado hasta allí? Una parte de él quería preguntar, pero no tanto como para darle a Sirius la impresión de que le importaba. ¿Dónde está todo el mundo? Preguntó en su lugar. Tengo que dar un informe esta tarde. ¿Por qué debería decirte dónde están? Eres el maestro espía. Decidido a no perder la poca paciencia que le quedaba, Severus entró en la habitación contigua y apuntó con su varita a un sillón, murmurando un contundente azote antes de sentarse. Muy bien, dijo con un tono casi amable. Esperaré aquí hasta que regresen. Sirius puso los ojos en blanco. ¿Podrías simplemente darme el informe, sabes? Podría hacer muchas cosas. Eso no significa que las vaya a hacer. Realmente eres el más. Vuelve aquí. Severus se tensó cuando la gata saltó a su regazo, pero se relajó al instante al ver que Sirius no estaba nada contento con la situación. ¿También le había tomado cariño? Pues mala suerte para él. A juzgar por su ronroneo, ella había dejado bien clara su preferencia. Sin poder evitarlo, le rascó debajo de la barbilla. Bájala. Era de esperar que hubiera celos mezquinos, tal vez, pero la intensidad en la voz de Sirius fue sorprendente. Parece estar bastante a gusto donde está. Bájala, Snape. Ahora mismo. No. Sirius se abalanzó, pero Severus fue más rápido. En un instante, lo tenía en el suelo, con la varita en la mano y apretándola contra la yugular del otro hombre. ¿De verdad era necesario? Gruñó Sirius, y Severus tardó un instante en darse cuenta de que se dirigía a la gata, que le había arañado la mejilla antes de huir al otro lado de la habitación. Parecía casi, engreída, mirando a Sirius con una expresión que decía te lo mereces antes de levantar la pata para limpiarse a conciencia. Una vez más, Severus tuvo la impresión de que había algo casi humano en la criatura. Y entonces, de repente, lo comprendió. Eso no es un gato. Podría haber jurado que Sirius palideció un poco. ¿Qué? Quítate de encima, mocoso. Negándose a ceder, repitió lo mismo, alargando cada sílaba con deleite. ¿Me oíste? Dije, eso no es un gato. A mí me parece un maldito gato. Dijo el animago. ¿Te has vuelto loco? Quítate de encima, maldito pervertido, ¿O qué harás? ¿Pedir ayuda? Es prácticamente lo único que puedes hacer en estas circunstancias, por lo que veo. E incluso eso, le dedicó a Sirius una sonrisa amenazante y luego susurró, Mufliato. Sirius parecía casi asustado, lo cual era gratificante. No es una animaga. Es solo una gata común y corriente. Compruébalo tú mismo. Oh, lo haré. Se giró hacia la gata, sorprendido al encontrarla sentada justo detrás de él. Claro, ya había intentado el hechizo una vez sin éxito, ignorando que normalmente requería 2 o más magos para ser efectivo. Quizás había subestimado su poder. Raro, pero posible. Lo haré, repitió más despacio. Y tú me ayudarás. Sirius resopló. Para nada. Encogiéndose de hombros, Severus dijo, bien. Supongo que tendré que hablar con Dumbledore entonces, informarle de mis sospechas. Estoy seguro de que le interesará saber que pareces estar ocultando algo desconocido. Muy bien. Muy bien, haremos el maldito hechizo. Ahora quítate de encima para que pueda alcanzar mi varita. Severus se puso de pie, desviando fácilmente el hechizo que le lanzaron. Buen intento, dijo con una sonrisa burlona. Ahora que ya terminaste, ¿nos vamos? Si tienes tantas ganas de que te demuestren que te equivocas, ¿quién soy yo para impedírtelo? Black parecía extrañamente alegre de repente, lo que despertó las sospechas de Severus.
Pero cuando el hechizo se lanzó, perfectamente sincronizado a la cuenta de 3, sintió la oleada de magia del hombre que estaba a su lado, vio el destello de una luz azul brillante casi tan poderosa como la suya. Y entonces, nada. La gata seguía siendo una gata, mirándolos con una expresión que parecía curiosamente decepcionada. ¿Acaso los gatos ponían caras? Bueno, esta sí. Sus ojos, redondos y brillantes, más vivos que el verde de Slytherin, le suplicaban que hiciera algo. ¿Qué? No lo sabía, pero ahora estaba seguro de que no era solo producto de su imaginación. ¡Ja! Gritó Sirius triunfante. ¿Lo ves? Solo un gato. ¿Qué te parece, pedazo de cretino? Creo, dijo Severus en un siseo bajo, acercándose hasta que sus rostros quedaron a escasos centímetros de distancia, que eres un maldito mentiroso. Hay algo más en ese gato, y puedes estar seguro de que voy a descubrir qué es. ¿Ah, sí? ¿Y cómo propone usted? Legilimens. La misericordia era lo último en lo que pensaba Severus mientras hurgaba en la mente de Black. Todo lo contrario, de hecho, mientras era bombardeado por innumerables recuerdos, cada uno más nauseabundo que el anterior. Era un ataque intencional, se dio cuenta, luchando por mantener la concentración mientras veía a su yo más joven presentado en diversos estados de miseria. Derribado por un maleficio, luchando por no gritar de dolor mientras sus torturadores se burlaban de él con un engreído Sirius justo al frente. Lily, Dios mío, Lily, joven y hermosa, sonriendo mientras se acercaba, más cerca, una visión de perfección que fue arrebatada, reemplazada inmediatamente por una de Lily Potter. Este recuerdo lo destrozó por completo. El tipo de cosa en la que había pasado 20 años tratando de no pensar y ciertamente nunca había querido ver. Lily tendida en la hierba del bosque prohibido, con la cabeza echada hacia atrás, los ojos cerrados, la falda subida hasta la cintura, mientras la mano de James trabajaba furiosamente entre sus piernas. Apretando los dientes, se protegió, lo cual fue una suerte, ya que Black aún no había terminado con él. Volvió a ver a Lily Potter, esta vez enredados en sábanas rojas como la sangre de Gryffindor, suspirando, gimiendo, retorciéndose juntos en la penumbra. La vista estaba algo obstruida, como si el observador hubiera estado mirando desde detrás de una puerta ligeramente entreabierta, tal vez, o a través de alguna grieta en la pared. En cierto modo, era una bendición, pero también significaba que, de repente, Severus cortó la comunicación. Maldito pervertido. ¿Y me llamas bicho raro? Dime, ¿sabía ella que estabas allí? ¿Alguna vez le dijiste la verdad? Sirius parecía extremadamente incómodo, como si acabara de darse cuenta de que había cometido un grave error. Me lo inventé todo. Fue lo mejor que se me ocurrió para sacarte de mi cabeza, miserable. Severus negó con la cabeza, alzando de nuevo su varita. No. No tienes la suficiente habilidad en oclumancia como para falsificar algo tan realista. Desde luego, no sobre la marcha. La observaste. Con él, la observaste. ¿Cuántas veces, Black? ¿Lo hiciste solo o estabas compinchado con Potter? Sí, supongo que sí. Es justo el tipo de cosas. James no sabía nada al respecto, gruñó Sirius, recuperando en parte la compostura. Curiosamente, no dejaba de mirar alternativamente a Severus y al gato, como si les tuviera miedo a ambos. ¿En serio? Y entonces, sin previo aviso, Severus atacó como una serpiente. Esta vez fue despiadado, hurgando en los recuerdos como un salvaje saqueador vikingo hasta encontrar el que buscaba. Potter y Black se materializaron en su conciencia, a pocos metros del sauce boxeador. El primero hablaba con énfasis mientras el segundo alzaba las manos en señal de rendición. En serio, cornamenta, no fue para tanto. Solo un pequeño vistazo, ¿sabes? Ese no es el punto. Hay cosas privadas. La versión más joven de Black titubeó y luego dijo. Bueno, ¿qué hay de Marlene? Tú y Remus estaban allí mismo en la sala común cuando ella me desabrochó los pantalones y empezó. No es lo mismo, dijo Potter, sacudiendo la cabeza enfáticamente. No es lo mismo en absoluto, y lo sabes. Marlene sabía que estábamos allí, y además, Lily no es así. ¿Cómo crees que se sentiría si le contara esto? Sería humillada. Así que no se lo digas. Yo desde luego no lo haré. ¿De verdad, cuál es el problema? No pasa nada. El problema es, pero entonces Potter pareció desinflarse, su ceño fruncido dio paso a una sonrisa a regañadientes. Oh, no importa. Solo prométeme que no lo volverás a hacer, ¿de acuerdo? Lo entendiste. Severus, con un gesto de disgusto en la garganta, comenzó a retroceder. Pero entonces vaciló.
Las defensas de Black estaban completamente bajas, y al darse cuenta de ello, recordó el propósito original de su invasión. La gata, sí, parecía menos importante ahora que sus pensamientos estaban centrados en Lily, pero eso no cambiaba el hecho de que algo extraño sucedía con la criatura, ni que le convenía averiguar qué era exactamente. Con la rapidez del rayo, comenzó a repasar sus recuerdos más recientes, aburrido a más no poder mientras observaba los diversos detalles de la vida actual de Black. No había mucho que ver más allá de las interacciones con los demás miembros de la Orden, intercaladas con patéticos episodios de melancolía, aunque Sirius parecía leer mucho más de lo que esperaba. Interesante, sobre todo porque al menos un par de los libros que vislumbró eran tomos de magia oscura. Lo más curioso era que, en la mayoría de las ocasiones, la gata estaba justo a su lado. No se comportaba como un felino común, pidiendo caricias detrás de las orejas, por ejemplo, o durmiendo en su regazo. A menudo se la veía mirando por encima de su hombro, como si leyera las palabras con él. Y más aún, Black le hacía preguntas, como si esperara una respuesta cada vez. ¿Cuál? ¿El de las serpientes en la portada? No lo veo. Y en esta ocasión, la gata se acercó a la estantería, se puso de pie sobre sus patas traseras y rozó con el hocico el libro que él buscaba. ¿Qué demonios estaba pasando? No era un animago, y sin embargo, era claramente humano de alguna manera. Severus jamás había oído hablar de algo así, ni siquiera en sus vastas lecturas. Intrigado, hojeó los recuerdos aún más rápido, sintiendo como si hubiera estado dentro de la mente de Black durante horas, aunque solo hubieran sido unos segundos. Y allí estaba, sentado en el sillón de su habitación, pasando las páginas de lo que parecía un diario. Pequeño, sencillo, con una cubierta gris descolorida que tal vez alguna vez fue azul. Y mientras observaba incrédulo, Sirius levantó la cabeza y susurró: «Dios mío, Lily. Creo que he encontrado algo». Lily observó conmocionada cómo Severus retrocedía tambaleándose, desplomándose contra la pared con la cabeza entre las manos. Había comprendido lo que sucedía, pues había oído en numerosas ocasiones que ahora era un Legilimens, y uno muy poderoso. Tan poderoso que parecía que Sirius había estado indefenso bajo su mando, al menos hasta que se transformó repentinamente en su forma animal. ¿Qué pasó? ¿Qué vio? No hay nada de lo que no pueda salir airoso con palabras, pensó Sirius, aunque no parecía muy convencido. ¿Qué demonios le hiciste? ¿A él? Sirius, en su forma de perro, le gruñó. ¿Y qué hay de lo que me hizo a mí? Ah, claro. Como si no estuvieras haciendo todo lo posible por provocarlo. Y ya que estamos, ¿cuál es esta perversión que desconozco? ¿Qué es exactamente? Sus pensamientos se desvanecieron cuando Severus se apartó de la pared, con el rostro pálido. Cuando finalmente logró hablar, su voz tembló, tan alejada de su tono suave habitual que ella se preocupó sinceramente por él. ¿Qué tiene que ver Lily con esto? Dijo lentamente, como si le costara un enorme esfuerzo articular cada palabra. Si un perro pudiera encogerse de hombros, estaba segura de que Sirius lo habría hecho. En cambio, no reaccionó en absoluto, solo miró fijamente a Severus como si esperara que éste le lanzara un hueso. Él lo sabe, Sirius. Lo sabe. Vuelve a la normalidad y cuéntale el resto, por favor. Si alguien puede ayudarnos a descifrar el resto del hechizo, es él. Sabes que puede. De ninguna manera, Lils. Primero, no vio lo suficiente como para saber nada. Y segundo, maldita sea, Sirius, ya estoy harto de esto. Díselo. Vuelve a la normalidad, dijo Severus, repitiendo sus palabras en un tono bajo y amenazador. Ahora. Sirius, el perro, negó con la cabeza. Te doy 5 segundos. Si me obligas a hacerlo, te arrepentirás. Sirius, haz lo que te dice. Por favor. ¿Y dejar que crea que tiene todo el poder? No lo creo, Lily. Se acercó sigilosamente a Severus, quien la miró con una expresión indescifrable. Magia oscura, dijo, con la voz un poco más firme. Un gato que parece, inusualmente inteligente. Invocando el nombre de una mujer que lleva muerta 14 años. ¿Le pusiste su nombre al gato? ¿O es otra cosa? Se acabó el tiempo, Black. Quiero una explicación en la mente de Lily. Sirius se reía. No puede hacer absolutamente nada y lo sabe. Se necesitan al menos 2 para lanzar ese hechizo. ¿Qué va a hacer? Si lo subestimas, eres un tonto, Sirius. Simplemente vuelve a la normalidad y dile la verdad. No. Severus cruzó la habitación con pasos gráciles, deteniéndose justo frente al perro. Sus ojos oscuros brillaban a la luz de la lámpara, sus dedos largos y delgados se aferraban a su varita como a un salvavidas mientras susurraba el hechizo.
El destello de luz azul que brotó de la punta fue casi cegador esta vez, producto de una letal mezcla de inmenso poder y pura determinación. Sirius lanzó un grito, un sonido extraño y gutural, mitad humano y mitad canino, mientras su cuerpo se retorcía y se transformaba en una forma diferente. Y cuando la luz se apagó, allí estaba, temblando y mudo, pero completamente él mismo. Se abalanzó sobre su varita, sin que Severus hiciera nada para detenerlo. Si insistes en un duelo, con gusto te complaceré, dijo Severus, con la varita aún en alto. Pero en tu caso, parece demasiado desagradable como para soportarlo solo por evitar unas cuantas preguntas a las que tendré respuesta tarde o temprano, independientemente de lo que decidas hacer ahora. La furia que emanaba de Sirius era palpable. Lily sentía cómo envenenaba el ambiente a su alrededor y, por primera vez, sintió verdadero terror. Si llegaban a las manos, las consecuencias podrían ser devastadoras. Sabía que Severus era el más poderoso de los dos. Ya lo había demostrado. Pero también era más probable que se contuviera, mientras que era imposible predecir lo que Sirius podría hacer en un arrebato de furia. Además, no era precisamente reconfortante recordar que Sirius ya había intentado matar a Severus al menos en una ocasión. Por favor, Sirius. Por favor, no empeores las cosas más de lo necesario. Te lo ruego. Su voz era un gruñido desagradable en su cabeza. Es principalmente por ti que quiero darle a ese bastardo grasiento lo que se merece. Atentamente, James, Harry, él nunca nos ha hecho daño, Sirius. Especialmente a mí. Es un maldito mortífero. No. No lo es. Independientemente de lo que haya hecho en el pasado, no es como los demás. Nunca lo ha sido. Por favor, si no puedes confiar en él, al menos confía en mí. Deja esto atrás y dile la verdad. Severus seguía esperando una respuesta, con los músculos tensos y preparados, la boca apretada en una mueca sombría. Sirius lo miró, luego pensó en ella. Bien. De acuerdo, no empezaré a lanzar hechizos. Pero tampoco le voy a decir la verdad. Pero él podía ayudar. Sabes que podía. No necesitamos ayuda, Lily, y menos de alguien como él. Si sigues empeñada en no contárselo a los demás, ya lo averiguaré yo sola. Tal como te dije que haría. Y bien. Dijo Severus, sobresaltándolos a ambos. O empezamos a batirnos en duelo o empiezan a hablar. Ustedes deciden, pero yo no me voy a quedar aquí todo el día. A diferencia de ustedes, tengo cosas mejores que hacer con mi tiempo. Luchar en una guerra, por ejemplo, o prepararme para otro año de trabajo remunerado. Lily se estremeció cuando Sirius dio un paso al frente, con el rostro surcado de indignación. De eso se trata todo esto, se dio cuenta, proyectando sus pensamientos en él sin ser consciente de ello. Yo, el hechizo, esto se trata de ti, Sirius. Estás intentando demostrar tu valía, hacerte el héroe. Y no soportas la idea de que Severus te lo arrebate. Basta, Lily, le respondió él, sorprendiéndola con su vehemencia. No te atrevas a culparme, cuando él, olvídalo. Mira, lo siento. ¿Quieres que se lo diga? Bien. Entonces eso haré. Bajó la varita y miró fijamente a Severus mientras decía, no le puse a la gata el nombre de Lily. Ella es Lily. ¿Qué te parece? Para cuando los ojos de Lily se recuperaron del cegador destello de luz carmesí, Sirius gemía suavemente, desplomado en el suelo. La única señal de que Severus había estado allí fue el portazo, que resonó por toda la casa, dejando a su paso una cacofonía de odio. Traidores a la sangre. Sangre sucia. Mutantes y monstruos, vengan a profanar. Severus bebía muy poco últimamente. Hacerlo no era buena idea, ya que el Señor Oscuro podía convocarlo en cualquier momento y sería crucial que estuviera en plenas facultades mentales si eso sucedía. Por otro lado, estar de vuelta en la escuela le brindaba cierta tranquilidad. Ahora lo convocaban con mucha menos frecuencia y, si era necesario, podía inventar una excusa razonable para justificar su retraso. Eso le daría tiempo suficiente para recuperarse de la borrachera. Como si confirmara esta conclusión, alguna persona generosa había dejado una botella de Ogden en la sala de profesores. Sin dudarlo, Severus la tomó y huyó a sus aposentos privados, donde la sostenía con fuerza en una mano, llevándosela a los labios de vez en cuando mientras miraba con melancolía el fuego. A pesar de sus esfuerzos, no podía dejar de pensar en el enfrentamiento con Black. ¿Ella es Lily? ¿Qué clase de disparate era ese? Sin duda había sido un intento de herirlo, que, vergonzosamente, había funcionado demasiado bien. Pero teniendo en cuenta todo lo demás, el comportamiento peculiar del gato, para empezar, Severus no sabía qué pensar.
Demasiadas preguntas, no podía ser cierto. No, eso era una locura. Lily estaba muerta. Él había sostenido su cuerpo sin vida en sus brazos, había sufrido su pérdida cada día, cada hora, cada minuto durante todos los años que siguieron. Y si bien era cierto que la magia hacía posibles muchas cosas, no había forma de sobrevivir a la maldición asesina. El chico Potter lo logró, susurró una voz insidiosa enterrada en lo más profundo de su conciencia. ¿Acaso Lily no tuvo algo que ver con eso? Severus dio otro trago de whisky de fuego, esforzándose por alejar ese pensamiento. Tras haber revivido incontables veces aquella noche terrible, hacía tiempo que comprendía la naturaleza exacta del sufrimiento que le habían causado. Furia, remordimiento, impotencia, desesperación, seguidas de una extraña sensación de vacío que nunca lo había abandonado. La muerte de Lily le había destrozado el corazón. Era innegable. Pero el dolor que sentía en ese momento era nuevo, pues jamás había considerado la más mínima posibilidad de que ella hubiera sobrevivido. Era una locura que lo hiciera ahora. Al menos, eso era lo que se repetía a sí mismo. Pero solo imaginar, a Lily viva. Una oportunidad de arreglar las cosas, mucho más allá de su insignificante lucha por la redención al cuidar de su hijo. Solo escuchar su voz de nuevo, el sonido de su risa, rogarle perdón una vez más, solo que ahora, para mostrar los últimos 14 años de su vida como prueba de sus convicciones. Y si eso no fuera suficiente, ¿importaría? Haría lo que fuera necesario para recuperar su confianza. Quizás con el tiempo, incluso su amor. Lily lo había amado una vez, aunque ese amor no hubiera sido igual a lo que él sentía por ella. Pero ahora, ¿y sí? No. No podía hacerse esto a sí mismo. Lily estaba muerta. Lo había visto con sus propios ojos, había sentido el horrible silencio cuando la estrechó contra su pecho en aquel último abrazo. Se había ido, perdida para siempre. Y por más retorcida que fuera la broma que Black intentara gastarle, no podía permitirse olvidarlo. De lo contrario, bien podría perder su alma. Por fortuna, el alcohol pronto comenzó a hacer efecto, sumiendo su cuerpo en un estado de profunda relajación. Sedado, si no libre del dolor, se quedó dormido allí mismo, frente al fuego. Lils. Sigo sin hablar contigo. Vamos. Dijo Sirius, deteniéndose para comprobar que la puerta del dormitorio estuviera protegida con un hechizo antes de acomodarse en su sillón favorito. Caramba, el aturdido fui yo. Si alguien se merece que lo callen, es Snape, no yo. Severus lleva ya 20 años recibiendo mi trato silencioso. Te pedí que me ayudaras a cambiar eso. Te lo supliqué, y se lo dije. Tal como me lo pediste. ¿Qué conseguí con eso, HMMM? Lily lo miró fijamente desde el alféizar de la ventana. No me vengas con esas. Sabías perfectamente lo que estabas haciendo, sabías que nunca te creería si lo soltabas así sin más. Entonces es culpa mía que no pueda controlar su temperamento. ¿Después de haber hecho todo lo posible por provocarlo? Sí, diría que sí. Ah, y supongo que no había nada de malo en que ese cretino grasiento me estuviera hurgando la cabeza sin mi consentimiento, respondió Sirius con voz cargada de sarcasmo. Si tan solo hubieras respondido a sus preguntas, jamás habría hecho eso. Tú fuiste quien lo complicó mucho más de lo necesario. ¿Por qué le pones excusas? No lo soy. Pero él sabía que ocultabas algo, ¿no crees que tenía la obligación de averiguar qué pasaba? Toda la orden depende de esta casa como refugio. Si tu comportamiento le pareció sospechoso, que lo era, debió de estar preocupado. Muchas vidas podrían haber estado en peligro. Así que ahora soy una traidora. Gracias, Lils. Ay, ya basta. Sabes que no me refería a eso. Y no te hagas la víctima. Tú no confías en él más de lo que él confía en ti. Si la situación hubiera sido al revés, habrías hecho lo que fuera necesario para averiguar qué tramaba. Sirius vaciló, mirándola con irritación. Eso es diferente. ¿Cómo? Bueno, para empezar, nunca fui un mortífago. No empieces a defenderlo otra vez. No creo que pueda soportar otra ronda de Snivellus el Santo. Lo único que quería decir es que ya pasó. ¿No podemos simplemente olvidarlo? No. En primer lugar, me gustaría que supiera la verdad. ¿Qué te hace pensar que te haría caso? En fin, no hay mucho que pueda hacer ahora que ha vuelto a Hogwarts, aunque quisiera. Dudo que lo veamos mucho hasta el próximo verano, menos mal. Tendremos otra oportunidad. Tarde o temprano, lo sé. Mientras tanto, tenemos otro problema. Sirius puso los ojos en blanco. ¿Por qué no me sorprende? De acuerdo, dime qué es. Quiero saber qué vio.
¿Por qué reaccionó de esa manera, llamándote pervertido y demás? Nada importante. Mierda. Lils, de verdad que no quiero hablar de esto. Fue hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? Dime. Snapper reaccionó de forma totalmente exagerada. Ya sabes cómo es él, convierte todo en un melodrama, especialmente si tiene algo que ver contigo. Si no era para tanto, ¿por qué no me lo dices y listo? Lo tenía acorralado. Inquieto en su silla, evitó su mirada mientras decía, está bien. Puede que te haya visto con James. Cuando estabas, ya sabes. No fue nada. ¿Cuándo estábamos jugando? Frunció el ceño. Bueno, eso no es ningún secreto. Siempre nos besábamos delante de ti. Supongo que a veces nos pasábamos un poco de la raya, pero ya sabes, éramos adolescentes. Entiendo que Severus se haya hecho una idea equivocada. Siempre me pareció mucho más discreto con ese tipo de cosas. Te vi follando, soltó Sirius, y luego puso cara de querer darse una bofetada. ¿Qué dijiste? ¿Cómo? Puede que haya echado un vistazo de vez en cuando. Como dije, no fue para tanto. ¿Nos espiaste? ¿Dónde? ¿Cuándo? Maldita sea. Y Severus lo vio. Nos vio a James y a mí, Dios mío. Con razón estaba tan molesto. Al mencionar a su némesis, la culpa en el rostro de Sirius se desvaneció, reemplazada por un ceño fruncido. Se lo merecía. No tenía derecho a meterse conmigo de esa manera. Además, difícilmente pudo haber sido una sorpresa. Sabía perfectamente que, saberlo y verlo son dos cosas distintas. Tú, no puedo creer que tengas la audacia de sentarte ahí quejándote de que invaden tu privacidad. Así que tú, James, su flujo de conciencia se desbocó en 100 direcciones, las emociones contradictorias prevalecieron sobre el pensamiento lógico. Mira, lo siento, ¿de acuerdo? Sirius extendió las manos en señal de rendición. No digo que estuviera bien. Pero eso fue hace 20 años. ¿Sabes cómo era yo entonces? Cuando me paré a pensar en lo que hacía antes de hacerlo. Lo dices como si hubieras cambiado. No es cierto, Sirius. Sigues siendo igual de impulsivo y egoísta que siempre. Lo que le hiciste, me estaba defendiendo. No, no lo estabas haciendo. Estabas intentando hacerle daño. Mientras tanto, ni siquiera consideraste que podrías estar haciéndome daño a mí también. Está bien. Sí, estaba enfadado. Hice una tontería. Ya me he disculpado, Lily. ¿Qué más quieres que haga? No soy el único que merece una disculpa. ¿Qué? ¿Te refieres a Sniff Snape? La miró fijamente como si le hubiera salido una segunda cabeza. Me disculparé con él cuando, basta, Sirius. No quiero oírlo más. ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Esto nunca va a parar. Jamás. A menos que te tragues tu estúpido orgullo y te comportes como un hombre adulto por una vez en tu vida. Sirius estaba furioso, casi gritando mientras decía, ¿un hombre adulto? Puedo recordarte que durante el tiempo en que se suponía que debía estar creciendo, estuve encerrado en la maldita Azkaban. Sin contacto con el mundo exterior, sin oportunidad de lidiar con, ¿crees que eres el único? Mira cómo he pasado los últimos 14 años. Vale, de acuerdo. Pero eso no cambia el hecho de que Snape tiene muchísimo más por lo que disculparse que yo. De hecho, empezar por existir ya sería un buen comienzo. Mientras Sirius se reía de sí mismo, Lily se dio cuenta de que había llegado a un punto muerto. Aún lo quería profundamente, pero aunque él seguía siendo prácticamente el mismo que 20 años atrás, ella no. Ya se había encontrado antes en una encrucijada similar, al comprender que debía elegir un bando u otro. No era posible tener ambos, no sin destrozarse a sí misma en el proceso. En su 5º año en Hogwarts, optó por el camino fácil. Dejó atrás a Severus por amistades mucho menos complejas, lealtades que nunca tuvo que justificar. Eligió la comodidad sobre la incertidumbre, el afecto casual sobre una necesidad profunda y compleja. Le resultó fácil convencerse de que había sido la decisión correcta, la única opción. Pero al final, la profundidad de ese compromiso fue mutua. James y sus amigos habrían estado bien sin ella. ¿Y Severus? ¿Qué tan diferente habría sido su vida si ella lo hubiera apoyado, negándose a rendirse sin importar el costo? Eso ya era cosa del pasado, por supuesto. Y aún así, no podía dejar de pensar en todos los años transcurridos, en cuanto había sufrido él por su pérdida, en todo lo que había hecho para enmendar sus errores. Incluso ahora, cuando supuestamente llevaba 14 años muerta, lo que intentaba hacer en su memoria era lo más importante de su vida. En realidad, de eso había estado huyendo todos esos años.
Incluso entonces, lo había sentido en lo más profundo de su ser, una conexión indefinible entre ellos. Había sido aterrador saber que sus destinos estaban entrelazados, que si él caía en la oscuridad, la arrastraría consigo, lo quisiera o no. Pero eso era todo, ¿no? Nunca hubo escapatoria, ninguna posibilidad de que sus acciones no lo afectaran directamente, y de que las suyas no le devolvieran el mismo efecto. Uno difícilmente podía existir sin el otro, por eso vagaba por su realidad actual como una sombra, con el único propósito de cumplir su promesa. Al final, no podía dejarla ir, del mismo modo que ella no podía dejarlo ir a él. No había forma de escapar del vínculo que los unía, aunque esa constatación ya no la asustaba. Al contrario, encontraba consuelo en él, una sensación de seguridad que no había experimentado desde que su vida se había desmoronado hacía más de una década. Necesitaba estar con él. Sin razón, sin explicación, al menos, ninguna que Sirius pudiera comprender. «Lily», preguntó él, y solo entonces ella se dio cuenta de que había saltado del alféizar de la ventana y se dirigía hacia la puerta. Se giró, lo miró fijamente y luego le reveló sus intenciones. «Lo siento, Sirius. Voy a volver a Hogwarts. Mira, te pido disculpas si es tan importante para ti. No por todo, pero al menos, no se trata de eso», pensó mirándolo. «Ya no. Simplemente tengo que irme». Él la miró fijamente, visiblemente angustiado. «Pero, por favor, intenta no hacer nada imprudente, ¿eh? Pero la investigación. El hechizo, no te preocupes. Encontraré otra manera». Y de alguna manera, sabía que lo lograría, al igual que comprendía por qué le había costado tanto llegar hasta aquí. El miedo la había frenado en muchas cosas, siempre prefiriendo lo familiar y reconfortante a lo desconocido. No habría podido avanzar sin aceptar esa debilidad, sin encontrar la determinación para dejarla de lado y elegir un camino diferente. Fue a Severus a quien vio en aquel camino, esperando con la mano extendida, no solo como una vía de escape, sino para protegerla y resguardarla, como ella sabía que haría. Él la necesitaba tanto como ella a él, porque al final, estaban destinados a volar o caer juntos. Así había sido siempre, aunque hasta ahora no lo hubiera visto. Bueno, por fin abrió los ojos, bien abiertos y mirando hacia el norte. Llenos de esperanza. Llenos de propósito. Llenos de la certeza de que, por fin, había descubierto exactamente lo que tenía que hacer. «Lirio, lo siento, Sirius. No hay nada más que decir.